Señorías, continuamos con el Pleno. Sesión de tarde. Debate y votación de la PNL sobre las ayudas al funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo de Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra el señor Guitarte, en primer lugar. ¿Solo son 3 minutos? Son 5. Vale. Es que me he asustado, he visto ahí 3. Si habla 3 tampoco. Bueno, la verdad es que me gustaría tener más audiencia porque este es un tema, entiendo que trascendental, que casi se nos debería preguntar uno a uno, pero bueno, vamos allá. Quiero dejar claro antes de empezar, independientemente que esta PNL, que a quien entendemos que corresponde la responsabilidad principal de dotar de fondos suficientes a estas ayudas es al Gobierno central, o sea, al Estado central. Eso lo hemos estado persiguiendo constantemente con ellos, lo negociamos en el acuerdo de investidura del año 2020, conseguimos que finalmente accedieran a ponerlo en una disposición adicional 123ª del plan de los presupuestos generales del Estado del 22, en el que realmente se comprometían, y leo textualmente lo que dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 22. Dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes. Repito, para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes. Saben que esas ayudas, el máximo aprovechamiento autorizado por la Unión Europea es el 20% de los costes laborales. Pero no obstante, queríamos traer aquí esta PNL precisamente para tomar conciencia, para que todos podamos tomar conciencia de que estas ayudas son una oportunidad única para Aragón y para España, obviamente también para Teruel, pero son una oportunidad única para Aragón y para España porque por primera vez podemos dar ayudas que no se considerarán ayudas de Estado a la implantación empresarial por contra de lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Es decir, podemos tener en España, podemos tener en Aragón una excepcionalidad jurídica que nos permite ayudar para atraer empresas que de otra manera no tendríamos. Y el ejemplo de que no tendríamos es el plan Reindus. El plan Reindus, que se empezó a aplicar después de 2005, después de los planes específicos de Jaén, de Soria y de Teruel, prestaba una financiación específica muy beneficiosa para las empresas de estos 3 territorios dentro de un planteamiento global. Es decir, retiraba del planteamiento global una cantidad de dinero que solo podía pedirse por las empresas de esas provincias. Bueno, pues ese plan Reindus, que no tenía ninguna excepción, ninguna autorización europea, fue recurrido por la Generalitat Catalana, en aquel momento gobernada por Convergencia y Unió y luego gobernada por Esquerra y por Junts, es decir, fue recurrida por los partidos independentistas catalanes porque otorgaban una singularidad financiera a la provincia de Teruel. ¿Cómo han dado vueltas las cosas, ¿no? Bueno, pues ese Reindus fue recurrido contencioso administrativo, el Tribunal Supremo falló a favor de la Generalitat Catalana y se tuvo que retirar esa excepcionalidad que se hacía con estas 3 provincias. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de que no nos puedan boicotear nunca un tratamiento específico, singular, en este caso las ayudas al funcionamiento. Si las ayudas al funcionamiento en Teruel estuviesen al 20%, serían un argumento fabuloso para que Aragón atrajese implantación de empresas a nivel internacional. Pongo un ejemplo. Hoy hemos conocido la posibilidad de que la China MG o GM, no sé cómo es, creo que es MG, pudiera barajar la posibilidad de Aragón junto con las de Hungría y con la de Chequia. Bueno, pues las ventajas competitivas que tienen Hungría y Chequia frente a España y frente a Aragón son sus costes laborales. Si tenemos un área de Aragón donde podemos reducir los costes laborales el 20%, significa que por cada 4 trabajadores que podría tener otra empresa tienes un quinto gratis, tendríamos una ventaja competitiva que eliminaría la posible competencia de estos países del este. Es decir, seamos conscientes de la oportunidad que otorgan estas ayudas y a veces parece mentira que nos fijemos solo en que si un territorio va a tener una ventaja competitiva y los de al lado no, que era el argumento que daba el Gobierno central. Teruel, la provincia de Teruel, sufrió durante décadas que la mayor parte de los territorios que la bordeaban, por ejemplo la Comunidad Valenciana, por ejemplo Castilla-La Mancha, es decir, las provincias de Guadalajara, de Cuenca, de Castellón y de Valencia, eran objetivo 1, mientras nosotros no éramos ni objetivo 5. O sea, había una diferencia sustancial.
empresarial. Pero no quiero ir por ahí, quiero ir por ahí por levantar las conciencias de que esto es una oportunidad no de Teruel, es una oportunidad de Aragón y es incluso, si estuviésemos en el Parlamento español, diríamos, es una oportunidad para España. No aprovecharla es condenar de nuevo a Teruel a que no utilice la mejor herramienta que ha tenido durante las últimas décadas para poder para tener atracción empresarial. Y ahora que tantas veces se negocia con tantas empresas internacionales, con tantas empresas de tanto calado, Aragón puede añadir, si quiere, en la tercera parte de su territorio, la ventaja competitiva que supone tener unos costes laborales un 20% inferiores al resto de España. Y eso, si no sabemos aprovecharlo, yo creo que la historia nos lo demandará. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Gracia Suso, presente la enmienda del Grupo Popular. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, señor Guitarte, yo creo que todos estamos de acuerdo con la importancia y la necesidad de aplicar esas ayudas al funcionamiento al 20%, ¿no? Para que sean realmente efectivas y para que realmente sea un motor de desarrollo socioeconómico de las provincias de España que sufren esa lacra que es la despoblación. Pero yo, claro, escuchando a usted, una cosa es lo que entiende, que es que entiende, como ha dicho, que el Gobierno de España tiene que asumir el coste de las ayudas, y otra cosa es lo que escribe, que no se parece en nada a lo que usted entiende, porque lo que escribe es que el Gobierno de Aragón debe implicarse en la financiación de esas ayudas. Usted dice en el segundo punto que esas ayudas deben llegar al 20% y usted sabe que no hay presupuesto para el 2024, por lo que el Gobierno de España no tiene presupuestadas esas ayudas y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón tendría que poner no una colaboración, tendría que poner el total, ese 20%. Pero, sinceramente, mire, lo que más nos preocupa al Partido Popular es que tampoco ha tenido un gesto de reconocimiento a las políticas que estamos desarrollando en materia de despoblación, porque este Gobierno de Aragón está volcando todos sus esfuerzos en mejorar la competitividad de esas zonas rurales. Usted lo sabe, aunque no lo ha mencionado. Ha elaborado y puesto en marcha un plan de vivienda que va a permitir la construcción y rehabilitación de cientos de viviendas en las zonas rurales. Ha puesto en marcha un plan de carreteras extraordinario, donde se van a reparar miles de kilómetros de carretera autonómicas, que son precisamente, además, esas carreteras que unen las zonas rurales, como usted bien sabe. Está trabajando en marcha en poner unos convenios con las 3 diputaciones provinciales, convenios encaminados a mejorar muchísimos servicios necesarios de las zonas rurales, como es la conectividad, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Sin embargo, señor Guitarte, el Gobierno de España no se dedica tanto a los hechos, siempre ha ido más por el lado de los anuncios. Anunció una ley que garantizaría nuestros servicios públicos a menos de 30 minutos. Nadie sabe a día de hoy cómo está esa ley. Anunció también que pondría en marcha las ayudas al funcionamiento que la Unión Europea aprobó en 2021 y debo decirle que en 2022 no se dedicó un solo euro, o sea, el 0%. En 2023 se aplicaron en un ridículo 1%. Para el 2024 dijo la ministra que reconsiderarían mejorar esas ayudas al funcionamiento en el nuevo presupuesto, pero no ha habido presupuesto, de hecho ni lo han presentado, y supongo que en el 2025 tampoco habrá ni presupuesto ni ayudas. Pero claro, señor Guitarte, como no lo pone el Gobierno de España, a usted se le ha ocurrido la idea que lo ponga el Gobierno de Aragón. Y debo decirle que las diputaciones y ayuntamientos están temblando, porque claro, si no lo pone el Gobierno de Aragón, su siguiente paso, ¿cuál va a ser? Que lo pongan las diputaciones provinciales, acabo ya, que lo pongan los ayuntamientos. Me queda solo la enmienda, señor presidente. Joder. Perdón. Pues puede... Relájese. Eran sus 3 minutos, eran para eso precisamente. Mire, por eso, señor Guitarte, nosotros hemos presentado una enmienda en la que nos comprometemos a seguir liderando esas reclamaciones al Gobierno de España para que las ayudas se incrementen al 20%, pero no cuente con nosotros para medidas populistas y para engañar a los aragoneses. Muchas gracias. Organícese mejor el tiempo. Señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Señor Sanz.
Bueno, señor Guitarte, este tema ya se ha debatido en esta Cámara y en otras cámaras. Izquierda Unida ha sido muy crítica siempre con este tipo de mecanismos. Es verdad que es un mecanismo que satisface perfectamente las aspiraciones de la patronal, fundamentalmente de Teruel, de Soria y de Cuenca, que genera también agravios. Yo creo que jugar al dumping en el marco de lo que supone en las relaciones laborales no es una buena política, en cualquier caso, por lo menos no para Izquierda Unida. Y estamos de acuerdo en mejorar la eficiencia económica de las zonas despobladas, así hemos votado en algún caso también este tipo de iniciativas, no sin reparos. Pero estamos de acuerdo, pero sobre todo garantizando las cuestiones nucleares, que son primero las condiciones de vida, los servicios, no solo abaratando el coste laboral, que es también garantizando unas redes de comunicaciones dignas, unas comunicaciones telemáticas en condiciones, una conectividad para poder desarrollar el trabajo y, sobre todo, pues cuestiones como la energía, que esta mañana ha ocupado buena parte del debate. Ayuda sí, pero ¿para qué? En función de las necesidades. ¿Y cómo? Hombre, pues de forma progresiva, teniendo en cuenta los ingresos. Teniendo en cuenta los ingresos, debería de ser así. Porque ustedes consideran que las cotizaciones son una carga y nosotros no partimos de esa realidad. Son una aportación imprescindible al sistema que ha de hacerse en función de las capacidades económicas de cada cual, viva donde viva. Viva donde viva. Y es el mismo debate que el debate de la fiscalidad diferenciada, en el que también nos vamos a diferenciar previsiblemente del resto, porque consideramos que esto no es la manera. Hemos criticado esto. A ver, yo quiero saber cómo se va a llegar a ese 20%. Dejando de contribuir a la Seguridad Social, dejando de pagar el IRPF, pagando menos salario. ¿Cómo van a hacerlo los autónomos? ¿Bajando las tarifas? ¿Cómo lo vamos a hacer? O aparentemente, como proponen ustedes, que ahora la novedad es que las pague Aragón. Gracias, señor Sanz. No, simplemente les aclaro que el señor Sanz no es que le esté dejando más tiempo, es que ha asumido el tiempo de sus compañeros. No, es que están protestando. El grupo mixto tiene 3 minutos. Continúe, que le digo que sí, que le dejo, que le estoy explicando. Tranquilo, señor Sanz, que le estoy dando más tiempo porque sus compañeros del grupo mixto no han intervenido, que se están quejando otras señorías, entonces se lo estoy explicando. Continúe. Retomo. Digo que la diferencia en este caso concreto es que ustedes proponen que si no paga Madrid, si no se paga, lo pague Aragón. Fíjense, el Departamento de Economía, Empleo e Industria, ahora ya subsumido en el de institucional, en cualquier caso, cuando aprobó los presupuestos, consignaba en subvenciones financiadas con fondos propios en el conjunto de los presupuestos una cantidad de 32 millones. Lo que supone la medida que plantean ustedes para las arcas públicas aragonesas, a razón del 20% del salario medio que determina la COE, que son 31.500 euros, con la razón de los 62.500 ocupados que hay en Teruel, supondría nada más y nada menos que 400 millones de euros. Yo creo que hay que ser un poco más rigurosos y más serios y, por lo tanto, Izquierda Unida pues no puede apoyar esta iniciativa. Gracias. Gracias, señor Sanz. Señor Soro. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, este es un tema recurrente, ya hemos hablado muchas veces, seguiremos hablando, estoy seguro, de las ayudas al funcionamiento. Claro que desde Chunta Aragonesa estamos a favor. Yo creo, lo acaba de decir el señor Sanz, que con este tema hay que ser un poco riguroso, un poco sincero, un poco honesto. No es la panacea, no es una varita mágica, no basta con eso. Es un buen instrumento que tenemos que apoyar y que tenemos que exigir, pero, como digo, no sería suficiente. En todo caso, para que de verdad sirvan para algo, hay que incrementar la cuantía, ese 20%, y para eso hace falta incrementar el presupuesto. Si hasta ahí estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos trae una iniciativa pagafantas. Yo, cuando llegué de consejero al Gobierno, me encontré, y no es una crítica al Gobierno anterior, porque venía en algunos casos de muy lejos, me encontré con que estábamos pagando con fondos del Gobierno de Aragón el peaje de autopistas, que es competencia estatal, no sé muy bien por qué, porque si no el Estado no ponía todo. Se dejó de pagar, afortunadamente, porque se desdoblaron. Me encontré con que estábamos pagando trenes que circulaban fuera de Aragón, que los tenía que pagar el Ministerio, y como no los pagaba, pues ya viene Aragón a pagar pagafantas. Entonces, estas iniciativas yo creo que nos debilitan. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos de forma unánime es exigir al Gobierno de España, gobierne quien gobierne, que esté a la altura. Y lo que no podemos hacer es ponerle las cosas tan fáciles al Gobierno de España y volverle a decir en esta materia también: no te preocupes, que si no las pones, ya las ponemos nosotros.
¿qué dejamos de hacer para poner este dinero? Que es importantísimo, señor Guitarte, no me malinterprete, que es importantísimo, pero ¿en qué dejamos de invertir para llevar el dinero aquí, ¿no? Yo creo que ese es el debate y, sinceramente, señor Gracia Suso, es lo que condensa su enmienda. Suena muy raro lo que voy a decir. Si se acepta la enmienda del PP, votaremos a favor y si no se acepta, votaremos en contra. Suena muy raro, pero estamos haciendo un ejercicio de coherencia y, sobre todo, de honestidad con la ciudadanía. Gracias, señor Soro. Señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Las exportaciones aragonesas cierran en julio muy malo, con un desplome de la automoción hasta un 14,7%. La COE Aragón reconoce la incertidumbre del sector porcino ante una posible aplicación de aranceles por parte de China. El riesgo de pobreza, 20,2%, sigue creciendo en Aragón año tras año, como ha señalado mi compañero el señor Arranz, y la caída del poder adquisitivo de los aragoneses es cada vez menor. Estos son, entre muchos, ejemplos negativos de las consecuencias de las demenciales políticas climáticas y globalistas, que todos ustedes defienden de forma irracional y que constituyen el grueso del iceberg que se nos viene encima, en forma de crisis económica y social a Aragón y a España. Sin embargo, vamos a debatir solo sobre una pequeña parte de la punta visible de un inmenso iceberg. Sobre las medidas que incluye su propuesta, señor Guitarte, desde Vox creemos que las ayudas o subvenciones pueden ser en un momento dado un parche coyuntural para mejorar a corto plazo los resultados de las empresas y tan solo ayudan a frenar puntualmente la despoblación. Sin embargo, si desde una posición de responsabilidad se trata de buscar una alternativa de futuro, si el fin es atraer población y empresas, el método ampliamente demostrado es simple: disminuir impuestos a ciudadanos y sociedades, asegurar la protección jurídica, física, fiscal, empresarial y laboral y mejorar las infraestructuras de esas zonas amenazadas y sus comunicaciones. Obviamente, la mayoría de estos mecanismos están, en su mayoría, bajo la competencia del Gobierno de Sánchez, al que, no hay que olvidar, usted, señor Guitarte, con su voto ayudó a llegar a la presidencia en menoscabo de los intereses de Aragón. Nos lo ha estado explicando, que a usted también le engañó el presidente. Y no podemos confiar en que esas medidas vayan a ser impulsadas por Sánchez nunca. En Vox estaríamos de acuerdo en que las ayudas puedan extraerse de partidas presupuestarias del Gobierno de Aragón, aunque sería mejor en el caso en que previamente se eliminase gasto superfluo en la misma proporción, como por ejemplo cerrando los inútiles chiringuitos del cambio climático, muchos de ellos al cargo del socio de Gobierno, el PAR. Mire usted, se podrían ahorrar nada menos que hasta 6 millones de euros anuales que irían de maravilla para ayudar a esas empresas. Sin embargo, tampoco esto va a suceder porque hay que mantener el clientelismo electoral. Para terminar, apoyaremos su iniciativa, aunque sea una solución que no es de futuro, por nuestro compromiso a dar cualquier tipo de ayuda, a ayudar a reducir la despoblación. Gracias, señor Vidal. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Gastón. Gracias, señora presidenta. Señor Vidal, lo que más claro me ha quedado es que van a apoyar esta iniciativa. Y, señor Guitarte, yo me sumo a las intervenciones anteriores, no a la del señor Vidal en concreto, en las cuales, y he tomado nota, lo que estaban reclamando es un ejercicio de coherencia y honestidad. El Grupo Parlamentario Socialista se suma a este ejercicio. Verá, usted ha venido aquí, ha intervenido y nos ha vuelto a recordar la importancia de estas ayudas. No nos tiene que
convencer, es que están aprobadas. Están aprobadas. Por tanto, como comprenderá, no es cuestión de tratar de poner en duda el apoyo o el no apoyo a las mismas. Yo quiero recordarle una serie de hitos. Los más recientes me remito al mes de febrero y al mes de abril. Ahora volvemos a debatir en esta sede parlamentaria acerca de las ayudas al funcionamiento, pero un tanto más atrás, el 19 de abril de 2021, fue cuando la Comisión Europea autoriza al Gobierno de España a otorgar ayudas al funcionamiento empresarial. Estas ayudas hay que recordar, porque una escucha su intervención y parece que estemos pidiendo que se aprueben. Es que están en marcha, señor Guitarte, están en marcha y usted lo sabe bien. Y suele citarse recurrentemente que solo están aprovechadas en ese 1%, y ahí es cierto que queda recorrido hasta el 20% de los costes laborales, que tengo que reconocer, esto es a título personal, que técnicamente nadie me ha sabido explicar cuál es el límite del concepto costes laborales. Hasta el 20% llego, pero costes laborales no lo tengo muy claro. El caso es que desde esta misma tribuna hemos pedido recurrentemente en esta Cámara el apoyo para que sean mejoradas, y se ha conseguido. Ha habido no solamente consenso, es que ha habido unanimidad. Creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos. Claro que estamos a favor de esta herramienta, de todo estímulo que incentive la generación de riqueza y empleo, sensibilidad con la situación por la cual, no es una dádiva, situación por la cual la provincia de Teruel está incluida en estas ayudas, pero también le digo, señor Guitarte, ojo con esas empresas o esos proyectos que vayan a ir a Teruel o a cualquier sitio solamente por las ayudas que vayan a recibir. El caso es que la petición que usted aquí no ha citado nos parece una petición bastante populista. Es una petición, y lo digo con el mayor de los respetos, para regalar los oídos, porque hay que tomar conciencia de cuánto están ustedes solicitando. A donde no llegue hasta ese límite del 20% de los costes laborales, que lo pague el Gobierno de Aragón. Créame que no vengo aquí ni en calidad de sindicato del consejero de Hacienda ni en calidad del sindicato del Gobierno actual. Vengo con el sentido común que creo que debe arropar este tipo de iniciativas. Apoyamos, como lo hemos hecho siempre, la mejora, el impulso de las ayudas dentro del recorrido que hay. Pero, señor Guitarte, créame, el 11 de octubre está a la vuelta de la esquina. Yo creo que es público el hecho de que va a haber una bilateral, presidente del Gobierno de España, presidente del Gobierno de Aragón, que uno de los temas que se van a tratar es precisamente la mejora de estas ayudas al funcionamiento. Creo que haríamos todos un buen papel si mantuviéramos esa unanimidad que hasta este momento estaba vigente y trasladáramos esa petición de impulso y de mejora. Ahí, con la sensibilidad hacia Teruel y por el impulso de la riqueza y del empleo, siempre, digo una vez más, en este tema, al igual que en otros muchos, tendrán al Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Gracias, señora Gastón. Señor Guitarte, para fijar su posición respecto de la enmienda presentada por el Partido Popular. Sí, pues no podemos aceptar la enmienda, obviamente, porque la propia enmienda lo que consiste es en cambiar el relato de lo que refleja la PNL. La PNL sí que quería hacer constar que en ningún momento estamos diciendo que sea el Gobierno de Aragón el que deba cubrir hasta el 20%, sino que se preste a colaborar en la negociación de la implementación de estas ayudas, porque la justificación para no incrementar que pone el Gobierno central es que entiende que también debe colaborar la comunidad autónoma, y esa colaboración es imprescindible. Por eso una enmienda que va orientada precisamente a desvincular cualquier responsabilidad de la comunidad autónoma en la aplicación de estas ayudas no la podemos aceptar. Nosotros entendemos que la comunidad autónoma de Aragón, de la que forma parte Teruel, tiene una oportunidad inmensa, y que la comunidad autónoma también se debe responsabilizar de que esta oportunidad no pase. Y esta oportunidad vence en 2027 si no se prorroga. Gracias, señor Guitarte. Pasamos a votar entonces la iniciativa tal como se había presentado. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes. Sí, repetimos la votación. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos. Votos a favor 10, en contra 51, abstenciones ninguna. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, bueno, pues entonces intentaré aclarar un par de cuestiones que han quedado como en el aire. Respecto a lo que comentaba Izquierda Unida, este sistema que se aplica con una reducción de las cuotas de la Seguridad Social no significa en ningún momento que la Seguridad Social deje de recibir las aportaciones que le corresponde. Es un sistema de gestión por el cual se utilizan los descuentos de cuota a la Seguridad Social por hacerlo más sencillo. El Estado cada año ingresa a la Seguridad Social todo aquello que ha descontado por estas ayudas. En otro orden de cosas, le he dicho antes, nosotros no decimos que el Gobierno de Aragón sea el que tenga que llegar al 20%. La responsabilidad principal es del Gobierno de España, pero la autorización europea no especifica más que son los componentes institucionales del Gobierno, del Estado miembro, los que deben responsabilizarse de aplicarla. Y eso corresponde al Estado central y corresponde también a la autonomía. El Estado central pone como única excusa para no hablar seriamente de llegar al 20%, aunque no le colabora la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma debe colaborar, porque lo que debe de dejar el partido que está en el Gobierno, en la comunidad autónoma, es de dejar de ver esto como una oportunidad, pero una oportunidad solo para meterse con el Gobierno central. Esta es una oportunidad real para salvar la situación de la provincia de Teruel y exigimos implicación del Gobierno de Aragón como si en eso le fuese la vida, que es lo que nos va a nosotros. En esto nos va la vida y queremos respuestas y solidaridad del resto de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Vidal. Señor Soro, perdón. Señor Vidal. Bueno, esto ya más que una pinza es una palanca, porque todos votan apretando por el mismo lado. El único argumento que he escuchado para votar en contra es que es una medida populista. No sé si es populista o no. Hay una necesidad de esas empresas que necesitan que les ayuden y necesitan buscar unas ayudas. El método nosotros no lo compartimos, desde luego, no somos partidarios de dar ayudas, pero es que hay una urgencia. Hay un señor que ha tenido un accidente y hay que enviar una ambulancia. Es muy cara, hay que sacarla de cualquier sitio, pero hay que hacerlo. Hay mecanismos para dar esas ayudas. Y ustedes las niegan simplemente porque es una medida populista. Me parece que están equivocados. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora Gastón. Gracias, señora presidenta. Tranquilícese, señor Guitarte, no creo que le vaya la vida en esto, pero verá, no sé lo que usted quería decir. Yo sé lo que usted ha registrado en esta PNL y se lo voy a leer literalmente. Aparte de la parte inicial, lo que constituye el petitum es impulsarlas mediante la aplicación de partidas en su presupuesto, el del Gobierno de Aragón, para complementar las insuficientes dotaciones establecidas en el presente por el Gobierno de España. Quizás sea un problema de entendimiento, el problema entonces está bastante generalizado. Está pidiendo que desde el Gobierno de Aragón se paguen estas ayudas. La pregunta, y espero que no le vaya la vida en esto, es, señor Guitarte, ¿las ha cuantificado? ¿Sabe usted de cuántos millones está hablando para esa partida presupuestaria en el Gobierno de Aragón? Insisto, es una buena herramienta aprobada. No nos tiene que convencer. De hecho, hubo un buen trabajo y largo para conseguirla. Está en marcha, impulsemos la mejora, pero impulsémosla desde el rigor, realizando, vuelvo a leer cuanto he tomado nota, un ejercicio de coherencia y de honestidad. No nos dediquemos a regalar los oídos y a traer, sí, señor Vidal, unas iniciativas que son populistas cuando hasta el momento, si no las tienen ni cuantificadas, no veo que sean factibles. Yo creo que hay que ser serios y rigurosos. No la tienen cuantificada, les va a dar vida en ello. Señor Guitarte, quizá le vaya la vida por una razón. Ya no hemos discutido hoy acerca de la paternidad, quizás tenga ya superado ese asunto, pero, sin embargo, ha vuelto a recordar, como hace siempre, que la negoció en la partida presupuestaria para su aplicación en el ejercicio 2023. Más allá del impacto y, sobre todo, teniendo en cuenta que apoyamos que tiene que impulsarse y que se pida la mejora de las mismas porque hay recorrido, señor Guitarte, a lo mejor esa redacción tampoco era lo que usted quería. A lo mejor en esa redacción de la negociación tenía que haber puesto usted un porcentaje para estar más acorde y que no le vaya tanto la vida en esto. Gracias. Gracias, señora Gastón. Señor Gracia Suso. Sí, gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero decirles es que uno de los principales asuntos que se va a tratar
en la reunión que tendrá el presidente del Gobierno de Aragón con el presidente del Gobierno de España va a ser el de ampliar esas ayudas al funcionamiento al 20%. En segundo lugar, lo que quiero hacer es también reconocer, ¿no?, a partidos, además, que están representados en Madrid, como Chunta o como el Partido Socialista, que al final lo que hacen es dejar a un lado los populismos y votar con sentido común, con conocimiento y sabiendo que este tipo de medidas no las puede asumir una comunidad autónoma como Aragón. Yo creo que a veces las medidas populistas, pues lógicamente, vienen de partidos populistas y a lo mejor yo lo que invitaría a esos partidos es que al próximo presupuesto hagan enmiendas por un importe de 300 o 400 millones de euros al presupuesto de la comunidad autónoma y así podamos saber todos de qué partidas quieren retraer esos 300 o 400 millones de euros, si lo quieren hacer de sanidad, de educación, de servicios sociales o de qué otras partidas lo quieren hacer. Yo lo que no entiendo es cómo, señorías de Vox, ustedes dicen o creen que no creen en este Estado de las autonomías, pero sin embargo creen que estas ayudas no las tiene que pagar el Estado, sino las comunidades autónomas. Yo se lo digo sinceramente, entiendo sus principios, los puedo compartir o no, pero últimamente me estoy desorientando con sus votaciones o con lo que están trasladando a esta Cámara. Mire, señor Guitarte, lo sufrimos con este Gobierno casi todos los días. Es decir, se está hablando de condonar 15.000 millones a Cataluña, que tenemos que pagar todos los españoles, todas las comunidades autónomas, oiga, y 300 millones de euros para las ayudas al funcionamiento en 3 comunidades autónomas, en Teruel 300, pero en Cuenca y Soria más o menos son la misma cantidad, más de 300 millones. Eso, oye, que se lo paguen los aragoneses. Yo no sé si usted, que ha hablado y negoció mucho con Sánchez, a mí me gustaría que me lo aclarara, si le ha dicho, oiga, hágala 68, que yo me encargo de que las ayudas de funcionamiento las paguen las comunidades autónomas. Si ha hecho algún tipo de negociación de estas características, se lo agradecería, pero esto de que la pague Aragón porque sí, señor Guitarte, sinceramente no me parece lo más justo. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, Suso. Por favor, presidenta, por Sí. artículo 121, por corregir algunas precisiones y algunas inexactitudes. Vamos a ver, Sí. por supuesto que está estudiado en relación con la intervención de la representante del Partido Socialista, por supuesto que está estudiado el coste. El coste lo tiene estudiado el coste, para que lo sepa, a la provincia de Teruel son 165,02 millones. Está estudiado por la SESPA, por el Gobierno, por muchísima gente. Aquí no se está pidiendo de costes, se está hablando de la voluntad política de participar por parte de la comunidad autónoma o no en colaborar en esta financiación. No se está hablando ni de cuánto ni de qué porcentaje, pero aún así 165 millones es una miseria. Gracias. Para el tema que nos ocupa. Gracias, señor Guitarte. Señora presidenta, si es tan amable, ha habido una inexactitud en su intervención por una supuesta inexactitud. Pido la palabra por el 121. Tiene la palabra. Gracias. Mire, señor Guitarte, yo cuanto le he dicho y si es la inexactitud que no estaba cuantificado, me ha dado una cifra. Lo que no ha hecho es decirla allí, pero si sigo con lo mismo, cuantificado, ya sabe cómo aplicarlo al presupuesto, ya sabe cómo lo puede pagar de su presupuesto el Gobierno autonómico. Y, oiga, señor Guitarte, que está usted emperrado, pero ya le digo, en esa negociación que usted tiene con el Gobierno del PP en Aragón, haber pedido para la aprobación de los futuros presupuestos una partida donde estuviera especificado tan fácil como eso. La cuantía que usted dice, señor Guitarte. No sé qué tiene que ver eso, no sé qué harían ustedes. Gracias, señora Gastón. Señores diputados, yo creo que todos tenemos claro lo que significa la explicación de voto en la última parte de cada debate y votación y estamos abriendo turnos de nuevo debate. Por favor, les ruego que se ciñan a la explicación de voto. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 10, debate y votación de la proposición no de ley 401-24 sobre las incidencias en la línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Oliván. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es agradecer al Grupo Popular que me haya dado el honor de defender la única propuesta de resolución, la única iniciativa
que esos nuevos socios de oposición, ese nuevo equipo de oposición, permiten al grupo parlamentario mayoritario en estas Cortes presentar en este Pleno. Y la propuesta de resolución que voy a defender se refiere al AVE de Huesca, que, como saben, es una línea que se puso en marcha en el año 2003 de la mano de un ministro del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, y que supuso un hito en la historia de Huesca, en la historia del Alto Aragón, porque Huesca se situó como una de las primeras ciudades AVE de toda España, después de la línea, como saben, para la Expo, de la línea Madrid-Sevilla y después, o a la vez que la línea de Madrid a Lérida, llegó la línea de Huesca que unía, como digo, Huesca con la capital, unía el Alto Aragón con Madrid y también unía, evidentemente, Madrid con el Pirineo y con el Alto Aragón. Y desde el año 2003 ha habido muchos avances, muchas mejoras, se han implantado muchas más líneas, llegando a gran parte del territorio de España, con más frecuencias, con mejores trenes, más veloces, más seguros y con una liberalización del mercado que ha supuesto pues, más oferta y precios más competitivos, ¿no? Y durante años, pues esa línea, ese servicio de AVE, ha sido un ejemplo de fiabilidad, de comodidad y también de puntualidad. Pero vemos que en los últimos años, en los últimos meses, diría yo, hay un deterioro progresivo evidente en todo el país, con averías, con retrasos, y tanto es así que el Ministerio Renfe ya ha decidido que las indemnizaciones que antes se daban por retrasos de 15 minutos el 50%, que devolvían el dinero, y 60 minutos el 100%, ahora son de 60 minutos el 50% y más de una hora y media el 100%. Es decir, el Ministerio Renfe está asumiendo que la puntualidad ya no es un sello distintivo del AVE, que es lo peor que le puede pasar a un servicio de alta velocidad, que no sea puntual, porque si algo valoran los usuarios del AVE, evidentemente, es el tiempo. Y ese deterioro que se ha llevado a cabo en todo el país, que hay en todo el país, pues ha tenido su reflejo en Aragón, sobre todo en la línea, como digo, Huesca-Madrid, que ahora es Huesca-Sevilla. Solamente en el año 2023 hubo más de 20 incidencias registradas por los medios de comunicación, seguramente hay muchas más, y en el año 2024 son innumerables, la última pues hace poco más de una semana. Y lo que hasta ahora era un servicio pues seguro, eficiente y puntual, que en 20 años dio servicio a 1.200.000 usuarios con 16.000 servicios, como digo, este servicio que era puntual, serio y riguroso, pues ha convertido en demasiadas ocasiones en una auténtica odisea, con pérdida de enlaces, pérdidas de oportunidades laborales, retrasos en estudiantes, lo que evidentemente penaliza el servicio y de alguna manera desincentiva su uso. Bien, a todo esto se suma que durante la pandemia se suprimieron dos servicios, uno que llegaba a Huesca a las 18:30 de Madrid y otro que llegaba a Madrid saliendo de Huesca a las 19:35, que, como digo, se suprimieron en pandemia y que no se han vuelto a recuperar. Evidentemente, la línea Huesca-Sevilla necesita una mejora técnica en la infraestructura. En estos momentos, los trenes de Zaragoza a Huesca no tienen una velocidad comercial adecuada por diferentes problemas técnicos en la propia línea. También necesitan una modernización de los equipos, de los trenes, por cuanto son los más antiguos que hay en España, los tiene la línea de Huesca-Sevilla, y evidentemente la antigüedad hace que se estropeen con más frecuencia. Y también pedimos que se recupere la frecuencia de fin de semana y, a ser posible, que se incrementen las frecuencias a lo largo del año. Esto es lo que pedimos. Entiendo y pido el apoyo de todos los grupos, porque es una cuestión que se plantea en positivo y para mejorar la vida y la conectividad, en este caso, de los altoaragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, señor Oliván. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Aragón-Teruel Existe, para cuya defensa tiene por tiempo de 3 minutos la palabra el señor Guitarte.
Buenas tardes. Bueno, es una enmienda muy sencilla. Realmente lo que pedimos es que se haga una referencia a la importancia que tiene el ferrocarril convencional también como independientemente de la línea de AVE que se menciona en la PNL como verdadero vertebrador del territorio, ¿no? Nosotros apoyaremos la PNL independientemente de que se admita o no se admita la enmienda, pero porque como principio filosófico siempre votaremos en todo aquello que suponga una mejora en las infraestructuras aragonesas, ya sea las que están en funcionamiento o las que están programadas, ¿no? Para nosotros la recuperación de líneas, las líneas sobre todo, por ejemplo, las que se perdieron durante la pandemia, debería estar resuelta ya a estas alturas. Y sin embargo nos encontramos que todavía hay algunas que no lo están, ¿no? Y es verdad que esta línea de alta velocidad entre Zaragoza y Huesca reúne una serie de complejidades técnicas que seguramente hace que tenga más incidencias. Por ejemplo, el hecho de tener un tramo de vía única o con tercer carril complica su gestión y además impide una mayor velocidad comercial de los trenes. Pero eso no es excusa para retrasos tan frecuentes y tan repetidos. El propio Ministerio de Adif tiene la obligación de mantener las infraestructuras, como por ejemplo confesó el propio ministro en una reciente entrevista. Él dijo que se habían olvidado del mantenimiento para centrarse en las grandes obras. Tampoco es nada que nos sorprenda. Este ha sido el abandono histórico. Es decir, hacemos grandes obras y nos olvidamos de la serie del mantenimiento. También es cierto que hay incidencias con los trenes. Algunos recomiendan que no se aspire a los trenes Abril, sino que se mantenga la serie 100 porque están dando más problemas los nuevos que los viejos. Pero bueno, en definitiva, entendemos que Aragón merece mejores servicios ferroviarios y Huesca unas infraestructuras cuidadas con futuro y con servicios competitivos y variados. Y para que la ciudadanía tenga los mismos servicios que otros territorios y se pueda garantizar su crecimiento económico. Por eso, para nosotros, siempre que hablemos del AVE, siempre habrá una coletilla orientada al ferrocarril convencional, porque creemos que es el verdaderamente vertebrador del territorio, el que hay que subsanar, el que hay que electrificar, el que hay que modernizar, independientemente de que pueda haber también una línea de servicio de alta velocidad, que también nos parece correcto. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, tiene la palabra por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida el señor Sanz. Señor Oliván, votaremos que sí, porque lo que plantean evidentemente es innegable e inaceptable, ¿no? Inaceptable. Hablamos de la situación del AVE Zaragoza-Huesca y las incidencias, y en ese sentido Izquierda Unida votará favorablemente a la urgente y rápida solución de las mismas, ¿no? Pero permítame que yo también hable hoy desde esta tribuna de la gran pagana, ¿no?, de esta apuesta que tenemos y que hemos tenido por la alta velocidad, que ha sido precisamente la movilidad convencional, el ferrocarril convencional, que en buena medida ha implicado también la desvertebración, la pérdida de paradas, la pérdida de frecuencias en buena parte del territorio rural aragonés. Y aprovecho, ya que la iniciativa la presenta el Partido Popular, el partido que apoya y sostiene al Gobierno, para pedirle compromisos y una apuesta clara también por esa movilidad convencional. No todo tiene que ser AVE. Y aquí tenemos también capacidad para hacer los deberes. Está claro, señorías, que la liberalización del sector ferroviario no ha traído con la competencia ninguna mejora para aquellas zonas donde este servicio no es rentable. Por lo tanto, el concurso de lo público se hace absolutamente imprescindible para garantizar una cuestión básica y fundamental como es el derecho a la movilidad y el papel vertebrador que tiene la misma para la vida y para la economía de los territorios. Y en ese sentido, yo le pido, señor Oliván, que incorpore a la propuesta, que como digo, espero que asuma la enmienda que le acaba de proponer el grupo de Teruel Existe, pero sí que traslade, ¿no?, que empecemos por hacer aquí los deberes y financiemos aquellos servicios que antes se financiaban y que ahora ya ni siquiera se prestan. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para el grupo parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Vamos a votar a favor de esta iniciativa. La llegada del AVE a la ciudad de Huesca supuso un punto muy importante. La verdad es que fue un avance necesario y puso en el mapa a la ciudad. Lo que sí que hay que recordar también que a la vez que se colocaba el AVE en la ciudad de Huesca se perdían servicios de tren convencional en otras localidades como Monzón, una localidad que tenía conexión con casi todo el Estado y que por esa apuesta por el tren de alta velocidad
perdió todas esas conexiones ferroviarias que también le hacían a esa localidad. Si nos centramos en la iniciativa, desde luego de Junta Aragonesista reclamamos la implicación de todas las administraciones públicas para tratar de mejorar el servicio de AVE a Huesca tras las incidencias que cada vez son más comunes. Hablamos de averías, hablamos de retrasos, en definitiva de malas infraestructuras. Incidencias que se dan en el AVE, pero que también se dan en otras líneas convencionales. Le voy a poner otro ejemplo que todos conocemos, la línea Zaragoza-Monzón-Binefar. Si tienen hijos o conocen a alguien que la coja todas las semanas, pues los dejan en Tardienta, se paran en Sariñena en mitad de un campo. Es algo común, por desgracia, con todo lo que pasa con el tren en Aragón. Desde luego merecemos un servicio ferroviario digno para garantizar de esta manera nuestro derecho a la movilidad. En Madrid solo interesa la alta velocidad, menos esta línea parece ser y el cercanías. Las incidencias lamentablemente no son nuevas y han vuelto a poner de manifiesto la urgencia de una intervención pública decidida para evitar más trastornos y garantizar un servicio de calidad. No podemos permitir que la falta de inversión y la falta de compromiso sigan afectando negativamente a la línea, a la ciudad de Huesca y también a su desarrollo futuro. Es fundamental no solo modernizar la infraestructura y los trenes, sino también incrementar las frecuencias diarias y recuperar el servicio de refuerzo a Madrid los fines de semana que se perdió durante la pandemia y todavía no se ha repuesto. Es crucial esta mejora para garantizar una conexión adecuada con otras ciudades. Es clave y mejorar las oportunidades y los servicios que recibe la ciudad. Desde luego hay que tomar todas las medidas que sean inmediatas, que sean coordinadas para mejorar el servicio de AVE a Huesca, garantizando así un transporte de alta velocidad seguro, moderno y eficiente para toda la ciudadanía. Como he dicho al principio, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco, su turno. Buenas tardes a todos. Bien, debatimos una iniciativa impulsada por el Partido Popular que aborda la necesidad de mejorar la línea Huesca-Madrid, pero desde Vox vamos a ser claros. Vamos a apoyar esta iniciativa porque la situación es insostenible y porque los ciudadanos de Huesca merecen un trato justo en materia de infraestructuras. Sin embargo, no vamos a dejar pasar la oportunidad para señalar la doble vara de medir y la hipocresía que han mostrado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, señor Oliván, en esta cuestión durante las últimas décadas. En primer lugar, es fundamental aclarar una realidad que se ha maquillado durante años, y es que la línea Huesca-Zaragoza no es una verdadera línea de alta velocidad, porque sería imprescindible que los trenes circularan por lo menos a 300 kilómetros, y eso no lo hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta línea fue inaugurada hace más de 20 años, pero nunca ha cumplido con los estándares que una provincia como Huesca se merece. Y aquí es donde vamos a ser categóricos, señor Oliván. El Partido Popular, durante el mandato de Mariano Rajoy, no hizo absolutamente nada por corregir esta situación. Esta falta de visión y compromiso ha dejado a Huesca estancada, con una línea que debería ser la columna vertebral de su desarrollo económico y turístico, pero que no cumple su función por la dejadez de los gobiernos de turno. Y, en segundo lugar, señor Oliván, no podemos dejar de mencionar la dejadez crónica de la que ha sido víctima Huesca. No es solo la línea del AVE lo que está en cuestión, es una falta de inversión estructural en toda la provincia. Y aquí hay que repartir responsabilidades, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque los dos han fallado a los oscenses. Las infraestructuras prometidas, como las autovías A21, A22 y A23, siguen inacabadas, entorpeciendo el desarrollo económico de la región. El aeropuerto de Huesca, que costó millones a los contribuyentes, sigue sin cumplir ninguna función real. Y estos ejemplos son la muestra palpable del abandono que ha sufrido esta provincia a lo largo de los años, una cicatería constante en inversiones, y que están dejando fuera a Huesca del desarrollo nacional.
Le voy a decir algo de antes de acabar, porque Vox no está aquí para hacer la vista gorda, señor Oliván, ante el abandono sistemático al que han sometido a esta provincia, tanto los socialistas como el Partido Popular, porque Huesca sí que merece inversiones reales, soluciones de verdad y no más promesas vacías. Si realmente queremos impulsar el desarrollo socioeconómico de Huesca, es necesario un compromiso firme con la modernización de todas las infraestructuras ferroviarias, viales y aeroportuarias. Por lo tanto, votaremos que sí, pero exigimos que el Gobierno actúe de una vez por todas y que se reconozca que Huesca no es menos que otras provincias. Gracias, Muchas gracias. señora Rouco. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Comenzaré mi intervención manifestando claramente el compromiso del Partido Socialista con las comunicaciones ferroviarias de Aragón y, más concretamente, con el Alto Aragón, puesto que es el centro del debate. Insisto y repito, manifiesto claramente el compromiso del Partido Socialista a lo largo de todos los años, señora Rouco. Sin duda, el AVE supuso un hito para la provincia y para la ciudad de Huesca, permitiendo una comunicación de una capital de provincia del tamaño de Huesca con Madrid y, por ende, con el resto de España. Un logro que, a pesar de las dificultades que puedan darse, a pesar de esas averías sobrevenidas, debemos poner en valor y no utilizarlo de manera oportunista, como por desgracia venimos viendo en las últimas intervenciones. Es responsabilidad de las instituciones locales y regionales exigir al Ministerio las mejores condiciones de esta infraestructura. Sin duda, apoyaremos, señor Oliván, reclamar mejoras tanto en las infraestructuras como en la modernización de las unidades. Igualmente, nos sumamos a la petición de más y mejores frecuencias, pero, señor Oliván, en ningún caso, y repito, en ningún caso, aprobamos la campaña de desprestigio orquestada a nivel nacional contra el Ministerio de Transporte con bulos e inexactitudes. Porque usted ha nombrado en su intervención hasta 4 veces el resto del país, las infraestructuras de todo el país. Y, por cierto, con mucha falta de gestión también por parte de los gobiernos populares, tanto locales como el regional del señor Azcón. La política, señor Oliván, debe de tener cierta generosidad. E igual que es un hecho que la electrificación de la línea se hizo con un gobierno del Partido Popular, debería usted reconocer que en el primer tren en el que vino el señor Álvarez Cascos no fue un AVE, señor Oliván, no fue un AVE, fue un Talgo Altaria. El primer AVE que llegó a Huesca vino de la mano de un secretario de Estado altaragonés, el señor Morlán, en el año 2005. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el gabinete de prensa del ministro entonces Álvarez Cascos. Otra cuestión que también se les ha olvidado es comentar las diferentes razones de las principales averías, causas sobrevenidas como los robos de cable, falta de tensión en la catenaria, etcétera. Y también exigimos que se tomen medidas. Otra cuestión que han obviado en la propuesta es la puesta en valor o el denunciar lo que no se hizo durante los años, esos años de ausencia total de inversiones en los años del señor Rajoy. Y les daré datos. La diferencia comparativa entre las inversiones del Gobierno popular y las realizadas desde el 2018 por el Gobierno socialista es de una diferencia de un 92,91%. Pueden ustedes consultarlo, por cierto, en el portal de transparencia. Se ve el compromiso de unos y de otros. Como he dicho antes, el Partido Socialista apoyará esta propuesta. Seguiremos trabajando a todos los niveles y con todos los medios a nuestro alcance, porque sí queremos una mejora real de las infraestructuras. La pregunta, señor Oliván, es ¿ustedes qué más van a hacer más allá de la oposición a la oposición? Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor Oliván, para fijar su posición con respecto a la enmienda presentada. Gracias, presidenta. Pues sí, vamos a aceptar la enmienda en aras a lograr máximo consenso y pues que todos los grupos estemos más cómodos, aunque sí que es verdad que desvirtúa un poquito el objeto de lo que pretendíamos. De alguna manera se saca del foco el problema que hay, en este caso, con los AVE, pero insisto
hablando con los demás grupos, yo creo que en aras a conseguir el máximo consenso y, como digo, la mayor comodidad de todos, pues vamos a aceptar. Somos conscientes de que no solo el AVE es un problema del ferrocarril en Aragón, tenemos muchos más problemas, pero yo les invito a que acordemos pues, una propuesta que estemos todos conformes para trasladar a las diferentes administraciones con todos los problemas que existen en Aragón con todas las vías de tren. Muchísimas gracias. Gracias, señor Oliván. Votamos entonces la iniciativa con la adición como punto 3 de la enmienda de Teruel existe. Venga. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, 61 votos a favor. Aceptada por unanimidad. Explicación de voto. Señor Sanz. Señor Guitarte. Señor Palacín. Señora Rouco. Sí, gracias. Bueno, yo lo único que quería decir es al Partido Socialista que ya que dice que va a tener tanto compromiso, es inevitable referirnos a las recientes pruebas de los nuevos modelos que Renfe está implementando, como hemos visto en la noticia de La Vanguardia de ayer. Estos trenes cuentan con tecnología moderna y capacidad para aumentar el confort y la accesibilidad. Sin embargo, ninguna de las informaciones presentadas hasta la fecha indica que Huesca esté en la lista de beneficiarios de estas renovaciones. Por eso, ya que ha dicho aquí su compromiso, se lo hago saber para que lo traslade. Gracias, señora Rouco. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Les preguntaba a los señores del Partido Popular qué iban a hacer, porque más allá de esa falta de gestión me gustaría desde aquí también denunciar la absoluta irresponsabilidad que tuvieron el otro día tanto la diputada del Partido Popular como la actual alcaldesa, insinuando que las averías en las líneas tienen que ver con un interés de eliminar por completo la línea de Huesca, del AVE de Huesca-Zaragoza. Una absoluta irresponsabilidad para dos personas, una que es alcaldesa ahora mismo y la otra que lo fue de esta ciudad. Les diré también que les hablaba de su falta de gestión. ¿Saben ustedes cuántas reuniones han solicitado el Gobierno de Aragón, del señor Azcón, del Partido Popular, a la Secretaría de Estado de Transporte o al Ministro de Transporte en un año que llevan gobernando? ¿Se lo digo yo? 0. ¿Saben ustedes cuál ha sido la gestión de la alcaldesa de la ciudad de Huesca en un año que lleva gobernando? Se lo digo, una carta y en este agosto. Ni una sola reunión. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque no ha habido foto. Porque la alcaldesa, si no, se hace una foto. ¿Sabe qué diputados y senadores han solicitado y de hecho se han reunido con representantes del Ministerio de Transportes a lo largo de este año? ¿Sabe cuáles? Senadores y diputados y diputadas del Grupo Socialista. Responsabilidad, señor Oliván, que ustedes gobiernan y que también se tendrán que poner a trabajar y realizar las gestiones oportunas. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor Oliván. Que se encienda el micro. Los grupos, el apoyo a esta iniciativa que ha sido por unanimidad. Yo creo que es importante trasladar esta unidad al Ministerio y, bueno, lamentar el tono, ¿no? El tono, que en eso sí que coinciden los nuevos grupos de oposición, ¿no? Estos nuevos socios de oposición, el tono que emplea tanto Vox como el Partido Socialista. A Vox hay que decirle que, evidentemente, nos equivocamos o acertamos los que hemos gobernado. Ustedes van a ser responsables de un año, porque han decidido solamente ser responsables de un año de lo que pase en el Gobierno de Aragón. Ustedes sabrán. Y, señora Rodrigo, yo, de verdad, yo podía haber hablado aquí de 1000 cosas. Podía haber hablado de Ábalos, de Coldo, podía haber echado aquí lodo, como les gusta a ustedes. Podía haber hablado o hablar del faltón de ministro que tenemos, faltón maleducado,
que dice que todo esto son acusaciones partidistas, que dice que el tren vive su mejor momento. Yo no sé si vive su mejor momento. Bueno, incluso ha dicho que solo me ha faltado oír el otro día en una comparecencia que con Franco los trenes iban mejor. Yo no lo sé si con Franco. Yo tenía 8 años y la mayoría de nosotros ni ha montado en trenes con Franco, la mayoría de nosotros, pero yo no sé si iba mejor en trenes cuando Franco. Lo que sí que ahora es un desastre. Es un desastre. Y yo les pido que se tranquilicen. Yo sé que están en periodo precongresual y están todos muy nerviosos. Y están intentando todos hacer méritos aquí a ver quién la echa más gorda, para, bueno, que se vienen arriba. Tranquilícense, todo llegará, todo llegará. Yo creo que les irá mejor con un poquito de moderación, sosiego y sentido común. Muchísimas gracias. Gracias, señor Oliván. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 11. Debate y votación de la proposición no de ley 42824 sobre el desarrollo de un plan integral de la gestión de la masificación turística en los ríos pirenaicos, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Palacín por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Presentamos una iniciativa que pretende dar solución a un problema que nos encontramos en los ríos y gorgas, sobre todo el Pirineo, con la masificación y la llegada de visitantes. Pretendemos abrir un debate por primera vez en estas Cortes y, sobre todo, que haya soluciones. Esta iniciativa no pretende prohibir, pero estamos ante un problema, el de la masificación turística en los ríos pirenaicos, que debe ser abordado, que debe ser tratado y debe ser solucionado. En los últimos años asistimos a un fenómeno preocupante, la gran llegada de visitantes. Todos hemos visto fotos o hemos estado en esos propios ríos y hemos visto la situación. Hemos visto anuncios de autobuses que vienen a pasar el día en nuestros ríos, provocando problemas e impactos. Ejemplos hay muchos en todo el territorio: la Gorga de Voltaña, el río Bellos en Puyarruego, Valupor en el río Ara, la Poza del Molino en Torla, el Salto de Pozán. Hay ejemplos concretos en todo el territorio. Este problema está generando un impacto negativo y significativo en zonas tan sensibles como son los ríos, provocando tensiones con la gente del territorio. Hay zonas con un gran valor ecológico donde la situación es cada vez más insostenible. La promoción desmedida y la organización de excursiones masivas desde grandes ciudades han provocado un aumento exponencial en la afluencia de visitantes. Este turismo descontrolado ha conducido a una degradación ambiental. La flora y la fauna están en riesgo, los residuos se acumulan sin una gestión adecuada, por lo que los sistemas se pueden ver dañados. Ahora las comunidades locales, que son quienes nos trasladan su preocupación por esta situación, ahora se enfrentan a una paradoja. El turismo, que debería ser una fuente de desarrollo económico, se está convirtiendo en una amenaza para el mismo entorno que lo hace atractivo y hace que vengan esos visitantes. El turismo es una herramienta muy importante de desarrollo en el territorio y ahora nos podemos ver enfrentados a esa paradoja. El turismo masivo impacta de forma negativa en los servicios locales, sobrecargando infraestructuras y generando tensiones. Por eso es evidente que las administraciones públicas, tanto locales, autonómicas, comarcales y estatales, deben tomar cartas en el asunto con urgencia, deben tomar cartas lo más rápido posible. Es necesario que haya un enfoque coordinado de todas las administraciones que permita gestionar, que permita controlar la afluencia de visitantes de manera efectiva, evitando situaciones de insostenibilidad que ponen en peligro nuestro patrimonio natural y cultural. Hemos presentado una iniciativa que consta de 5 puntos, que pide que se desarrolle un plan integral de gestión de la masificación turística en los ríos pirenaicos, en la que participen todas las administraciones competentes, para que se definan las zonas donde existe ese problema y para que se puedan tomar medidas, impulsar campañas de concienciación y educación ambiental dirigidas tanto a turistas como a operadores turísticos, para que conozcan que estamos hablando de un entorno delicado y que hay que ser respetuoso con el medio ambiente y hay que minimizar el impacto. También establecer mecanismos de control y vigilancia en los puntos de mayor afluencia. Promover, por supuesto, un turismo sostenible y más en una zona, la mayoría de los puntos que estaba hablando son en el Pirineo y en el Prepirineo, un turismo sostenible que priorice la conservación de un entorno natural y también, por supuesto, el bienestar de las comunidades locales, permitiendo también que haya un desarrollo de todas estas comunidades locales. Y también que haya una información de manera periódica en las Cortes de Aragón sobre las medidas que se van a tomar.
Como decía al principio, traemos a estas Cortes un debate que ya hace tiempo que existe en el territorio, una preocupación que existe. Creo que la iniciativa es interesante porque abre un debate y lo que sobre todo queremos, como decía al principio, es que se hable, se tomen soluciones, porque no podemos perder un recurso tan importante como son nuestras aguas, como son nuestros ríos, y podamos acabar muriendo incluso de éxito, algo que sería un problema. Como decía, el turismo es muy importante para el territorio, es muy importante para el Pirineo, para el Alto Aragón y para el Prepirineo. Se han presentado diferentes enmiendas, hemos llegado a un acuerdo. Yo creo que es lo importante de esta iniciativa, buscar el acuerdo para que el Gobierno de Aragón se ponga a trabajar junto con otras administraciones, porque, como decía, esto no es solamente un problema del Gobierno de Aragón, sino que tienen que estar implicadas diferentes administraciones, además de los agentes locales que pueden tener interés en participar, como pueden ser los empresarios de la zona, para, como decía, analizar y, sobre todo, buscar soluciones y evitar que este problema se alargue más en el tiempo y el año que viene tengamos que estar todavía lamentándonos de esa masificación y de esa cantidad de gente que en muchas ocasiones lo que hacen es estropear el entorno, dejarlo lleno de residuos, y eso es lo que queremos evitar. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Se han presentado 5 enmiendas, efectivamente, para la defensa de la primera enmienda. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac, tiene la palabra. 3 minutos. Buenas tardes a todos, señorías. Señora presidenta, un gusto debatir con un paisano, señor Palacín. Mire, esto que dice de que vienen autobuses a las pozas y a los ríos, claro, yo me hago esta reflexión. Si la agencia de viajes que trae esos autobuses, si los autobuses fueran de Forestalia, ¿también todos los partidos estarían en contra? ¿O diríamos que los alcaldes tienen derecho, que los alcaldes tienen autonomía para tener la masificación que a ellos les dé la gana en sus ríos, en sus pozas y en sus gorgas? Por supuesto que no. Nosotros somos coherentes. Lo que no queremos para el Maestrazgo tampoco lo queremos para los ríos del Pirineo. Y al revés. Y otra cosa, señorías, la amenaza para los ríos no son los turistas. Los turistas en Aragón son bienvenidos. Nosotros les damos la bienvenida a todos. Eso que dicen algunos del turismo de calidad, a los de calidad y a los de menos calidad. Solo faltaría que los pobres no se pudieran bañar en los ríos. Hasta ahí podríamos llegar, ¿eh? La amenaza para los ríos, señorías, la amenaza para los ríos no son los turistas, son los malos políticos, los malos gestores que no han sido capaces de construir depuradoras. Y en municipios, por ejemplo, como el de Voltaña, que siguen tirando sus aguas fecales a esos ríos que, por otro lado, queremos preservar de los turistas. A ver, que vale, que quizás el protector solar contamine las aguas, pero mucho más los vertidos de un pueblo que todavía, por culpa de la ineficacia política, todavía no tiene depuradora. Bien, hemos presentado una enmienda para pedir al Gobierno de Aragón que fomente el turismo, que haga una labor de fomento de la actividad turística que es estratégica para mantener la población, para fijar la población, para luchar contra ese gran problema de despoblación que tenemos en todo el territorio, y que a la vez ese esfuerzo se conjugue con preservar el entorno. ¿Por qué el entorno? Porque esos paisajes, esos ríos, es el principal activo para los turistas. Entonces, si esos activos los agotamos o consentimos que estén sobreexplotados, nos quedaremos sin lo que precisamente hace atractivo nuestro territorio, nuestros ríos y nuestro Pirineo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que está todo inventado, Vamos a ver lo que han hecho en Bierge, o vamos a ver en el Salto de Bierge, o vamos a ver lo que se ha hecho en las Islas Cíes, que también había un problema similar, o lo que se ha hecho en otros países, como en el parque de Yellowstone, o en el de Cinque Terre en Italia.
O también en Portugal, que tenían en el Parque Nacional de Peneda Gerês, tenían un tema parecido con las pozas. Está todo inventado. Si lo único que necesitamos es una página web donde haya un límite para cada zona puntual y en el caso de que esté llena, la misma aplicación ofrezca un destino alternativo. Porque esta masificación se concentra en unos cuantos puntos en el Pirineo, pero tenemos cientos de kilómetros de ríos y cientos de pozas. Hagamos difusión y hagamos publicidad de todos los kilómetros de río y de todas las pozas para que esa afluencia de visitantes se reparta y deje de tener ese impacto que, por otro lado, como les digo, el principal impacto son los malos políticos. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Zibiac. Para la defensa de la enmienda número 2 por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos la señora Cobos. Muchas gracias, señora presidenta. Por centrar un poco el debate en lo que es la iniciativa parlamentaria y en esa búsqueda de hablar y tomar soluciones y buscar soluciones, efectivamente, voy a defender esta enmienda. Solo un matiz, señor Zibiac. No se preocupe usted porque la depuradora de Voltaña está licitada. Las obras van a empezar ahora enseguida y este Gobierno del Partido Popular va a hacer un montón de depuradoras precisamente para evitar esos vertidos. Parece mentira que usted haya estado participando en el Gobierno. Pero centrándonos en el debate, que además no quería entrar en determinadas cuestiones, porque creo que es una cuestión que a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, o por lo menos a la mayoría, nos preocupa. Efectivamente, hemos visto este verano lo que ha estado ocurriendo en distintas pozas de los ríos pirenaicos, entre ellos la Gorga de Voltaña, Puñarruello como en Puertolas, la Poza de Torla, como bien ha dicho el señor Palacín, espacios idílicos que precisamente por su tranquilidad y su belleza pues han sido visitados de una manera no muy ordenada, y es cierto que ciertos turistas, y nosotros aquí no hacemos esa diferencia que está haciendo usted de turismo en una demagogia increíble, señor Zibiac. Turistas de todo tipo no se han comportado debidamente, muchas veces no gestionan adecuadamente los residuos y deterioran espacios frágiles. Y esto supone una gran preocupación y efectivamente hay que poner cartas en el asunto. Como decía, a nosotros nos preocupa, hay que tomar medidas. Lo que sí que diferimos un poco es en la manera en que debemos de afrontar esta gestión. Ustedes plantean un plan integral autonómico. Nosotros, con esta enmienda, lo que planteamos es una mesa técnica de trabajo. Una mesa técnica porque esta iniciativa no la circunscribe usted únicamente a las pozas, sino que también la circunscribe a los ríos pirenaicos, no solo a la problemática que hemos visto. Y claro, como usted bien ha explicado, se ven implicadas distintas administraciones, la local, la administración autonómica y la administración estatal. Y un plan única y exclusivamente autonómico se puede quedar en papel mojado, ya que no obliga al resto de las administraciones a efectivamente aplicarlo. Como tampoco queremos que sea exclusivo de la comunidad autónoma y queremos que se adopten medidas reales y eficaces para paliar este problema, planteamos la creación, el impulso de una mesa técnica donde estén implicadas todas las administraciones, donde todas las administraciones seamos capaces de poner medidas que sean eficaces y que efectivamente vengan a erradicar este problema, donde todas nos comprometamos a aplicarlas y además donde participe la sociedad civil, ya sean las federaciones la Federación de Montaña, las federaciones deportivas, los agentes sociales, el sector hostelero, porque además también se ven acabo ya enseguida, señor presidente, porque además también se ven implicados distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Por eso pensamos que el instrumento ideal sería una mesa técnica. Así que, señor Palacín, ya sabemos que efectivamente nuestra enmienda la va a aceptar. Acepta también otras propuestas de otros grupos parlamentarios que creemos que además enriquecen esta iniciativa y, en definitiva, vamos a apoyarla porque buscamos, tanto este grupo parlamentario como el Gobierno, poner solución a un problema y, sobre todo, a los habitantes de esta zona. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobos. Para la defensa de las 3 enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos la señora Soria.
Gracias, presidenta. La verdad es que yo venía aquí a defender las enmiendas que mi grupo ha planteado, pero después de las intervenciones que me han precedido es inevitable comentar alguna cuestión. Porque claro, señor Fermín, yo le iba a decir que menudo forzadico le ha salido lo de comparar el autobús con Forestalia, pero es que ya el tema del resto de su intervención da la sensación de que no ha entendido absolutamente nada. Es más, ya ni quiero plantearle si usted se considera entre los malos o los buenos políticos. No quiero escuchar la respuesta, simplemente que me ha chocado. Por otro lado, también la señora Cobos ha dicho que se van a hacer un montón de depuradoras. Pues ojalá que hagan un montón, porque si no van a perder todos los MRR que tienen para ello. Lo hablaremos con el director del Instituto Aragonés del Agua, que va a venir a comparecer. Pero, señor Palacín, usted es el que ha presentado esta iniciativa, usted es el que necesita y el que merece pues, que le dedique los minutos. Es verdad que compartimos el problema que usted ha planteado en esta proposición no de ley, la necesidad de desarrollar un plan integral de gestión de la masificación turística en los ríos pirenaicos aragoneses. Lo compartimos, esa preocupación, esa afluencia exponencial que estamos viendo en los últimos tiempos, que incluso tanto a ustedes como a nosotros nos trasladan desde el propio territorio. Un problema, además, que se está viendo reflejado sobre todo en el medio ambiente, en ese impacto negativo que está generando, puesto que estamos ante una presión turística, estamos ante una serie de tensiones que, como usted bien dice en su proposición no de ley, está generando daños en los ecosistemas frágiles, está generando residuos que no son gestionados, entre otras cuestiones. De manera que se está poniendo encima de la mesa una serie de circunstancias que hacen que se convierta en una situación insostenible y que eso haga la necesidad de desarrollar ese plan integral de gestión, como usted ha recogido en su proposición no de ley, en donde básicamente es fundamental que las administraciones públicas actúen y que además lo hagan de una manera coordinada. Es verdad que el Grupo Socialista presentamos 3 enmiendas. Una primera, porque hablábamos de desarrollar un plan integral, pero entendíamos que cada zona tiene sus singularidades específicas y que, por tanto, habría que matizarlo. Por otra parte, también para el punto tercero, nosotros entendíamos que cuando ustedes hablaban de presencia de personal de vigilancia ambiental, deberíamos de matizar quién se tiene que encargar de ese personal, y por eso hemos añadido por parte de la Administración competente. Y la última enmienda venía para el punto número 4, porque nosotros entendíamos que si se quedaba en bienestar de las comunidades locales, diversificando la oferta turística, sería suficiente. Pero bueno, como usted ha adelantado, hemos llegado a un texto transaccionado. El Partido Socialista estamos de acuerdo, nos sentimos identificados y cómodos con lo que recoge ese texto y, por tanto, vamos a votar a favor de la misma. Gracias, señora Soria. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos cada uno. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Pues un debate adecuado y sobre todo necesario, el debate que plantea hoy Xunta Aragonesista y la propuesta que recoge. Yo creo que afronta 2 ideas fundamentales, necesarias y sobre todo muy interesantes. Una es la sostenibilidad del modelo turístico y sobre todo en contraposición con un modelo turístico de masas, que pasa también por esa diversificación, esa desestacionalización de la oferta aragonesa, y la segunda, que es la preservación necesaria, el equilibrio entre economía y vida, entre economía y paisaje, entre economía, espacios naturales y comunidades locales. Y son 2 cuestiones que exigen hablar necesariamente de planificación y también como de sinergia objetiva y necesaria, si queremos que esto no se quede en una mera declaración de intenciones, de planificación y de regulación. Regulación para bueno, pues poner los límites necesarios a una economía necesaria, como decimos, pero que se ha convertido pues, en problema por esa masificación turística y que hace imprescindible que preservemos, como decimos, la seguridad, la salubridad y la vida cotidiana y el entorno en espacios, en entornos especialmente sensibles ambiental y socialmente. Hace un mes Izquierda Unida proponíamos medidas para preservar el equilibrio ecológico en los ibones de montaña ante la advertencia que nos hacía el Instituto Pirenaico de Ecología del riesgo que corren precisamente por ese turismo masivo. Bien, hablábamos entonces del inventario de humedales singulares y del régimen de protección para preservarlos frente a esas actividades que los degradan, que los desnaturalizan y que provocan su recesión. Quizá sería interesante que estos ríos pirenaicos también se incorporasen en estas cuestiones y en estas consideraciones, y quizá también, señorías de Chad, sería interesante, señorías del conjunto de grupos parlamentarios,
ampliar el foco, ampliar el ámbito de aplicación de ese plan integral que por la transacción se va a quedar en la mesa técnica de momentos, pero que esperemos que evolucione hacia allí para precisamente incluir en el mismo esas otras zonas que no estando en el Pirineo siguen y sufren este tipo de cuestiones en el conjunto del territorio aragonés y que son sin lugar a dudas espacios naturales de una singularidad que tenemos que preservar. Así que apoyaremos esa iniciativa y sobre todo también porque son cuestiones que ya vienen de alguna manera desarrolladas en todo lo que es la ordenación, la planificación en materia turística que contempla el departamento competente. El Plan de Turismo Sostenible 2030 habla de turismo responsable y también habla de la necesidad de medir los impactos para reducirlos. Por lo tanto, es obligado el actuar. Y el Plan de Estrategia Turística de Aragón pues también pone en valor ese ecoturismo y dice una cosa muy concreta, que los espacios naturales protegidos tienen y pueden mejorar el control de flujos de visitantes sin superar la capacidad de carga ambiental, social y perceptual de los mismos. Por lo tanto, estas cuestiones nos hacen apoyar la iniciativa, agradecer el debate y sobre todo esperar que lo que se haga de forma diligente y sobre todo de forma rápida y de forma contundente. Gracias, señor Sanz. Turno para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra el señor Moreno. Gracias, presidenta. Pues totalmente de acuerdo, señor Palacín. Es necesario ordenar y regular este sector y todos los demás. Es necesario actuar, como lo están haciendo ya otras instituciones, ante el impacto causado contra nuestro medio natural, principalmente en el Pirineo oscense, provocando principalmente por la masificación del turismo. La situación vivida este verano en los ríos pirenaicos y en determinados espacios naturales que se pueden distribuir ya por todo Aragón es un claro ejemplo de morir de éxito en lo que a turismo se refiere. Una masificación que pone en peligro, como han dicho mis antecesores, los ecosistemas y el valor natural de las montañas del Pirineo, y para ello es clave, es fundamental generar modelos de turismo que eviten esta sobreexplotación del recurso y que además bonifiquen al territorio por el mantenimiento del mismo. Debemos buscar el equilibrio entre el turismo y la conservación de espacios y para ello necesitamos un control que evite esta masificación y que convierta nuestros ríos y pueblos en parques de atracciones para turistas de un día que no generan desarrollo ni riqueza. Apoyaremos esta proposición de ley y las enmiendas que se han presentado porque es un plan fundamental para garantizar la sostenibilidad del entorno natural. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Para la fijación de posiciones ya nos han aclarado, señor Palacín, que han llegado a un texto transaccionado. Lo tienen todos los portavoces ya en su... Sí, hemos llegado a una transacción, a un texto que tienen todos los portavoces y que haremos llegar a la mesa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Votamos entonces el texto al que se ha llegado al acuerdo. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 59 emitidos. 59 votos a favor. Sale adelante por unanimidad la iniciativa. Explicación de voto. Señor Sanz. Señor Moreno. Señor Palacín. Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente para agradecer el voto afirmativo, para agradecer las enmiendas que sin duda han mejorado la iniciativa. Al final lo que pretendíamos con esta proposición no de ley era tratar un problema que existe y que se resuelva lo antes posible para dar una solución a toda esa presión turística que existe en este momento en los ríos pirenaicos, en Gorgas y Pozas. Ahora mismo está en la mano del Gobierno liderar la solución junto con todas las administraciones para intentar evitar que el verano que viene tengamos la misma situación y se repitan algunas imágenes que hemos visto durante este verano. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Zibiac.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Nada, solamente quería aclarar que hemos votado que sí a esta proposición no de ley, porque si bien no es el texto que nosotros hubiéramos escrito, bueno, se han recogido lo que nosotros habíamos pedido, que es que se tiene que conjugar tanto el desarrollo turístico como la protección del medio ambiente, ya que el medio ambiente es precisamente el principal atractivo para una economía de servicios, que es la que tienen en el Pirineo y en otras zonas, como puede ser la Sierra de Guara. Mire, se lo he dicho antes, solo hay que ver cómo se ha solventado este asunto en otros sitios. Yo este verano estuve pasando unos días en Galicia y quise ir a ver las Islas Cíes y no pude porque había que registrarse en una página web y estaba lleno. Hay un cupo diario y ese cupo estaba lleno. Pero no pasa nada. Fui a otra isla, fui a la isla de Sálvora, una isla maravillosa que si no llega a ser por esa aplicación, solamente hubiera ido, yo solamente sabía de la existencia de las Islas Cíes porque eran las islas famosas. Sin embargo, la isla de Sálvora es una isla maravillosa. Y fue una excursión con muchísimo interés. Entonces, en el Pirineo hay que hacer algo parecido. Hay pozas para todos, hay miles, o mejor dicho, hay cientos de kilómetros de río. No es un problema. Que vengan muchos turistas no es un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad que hay que gestionar adecuadamente y ese interés hay que convertirlo en una actividad económica, que cree puestos de trabajo, que la Administración cree infraestructuras y que sea la estrategia económica para asegurar la supervivencia de muchos pueblos que si no fuera por ese interés turístico estarían totalmente desérticos, como es el caso, por ejemplo, de Rodellar en la Sierra de Guara. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Señora Soria. Gracias, presidenta. Pues lo que yo decía, señor Ciriac, no se ha dado cuenta de que aquí no estamos hablando de las Islas Cíes, sino de lo que hablamos es de los ríos pirenaicos aragoneses. Señor Palacín, muchas gracias. Felicitarle, en primer lugar, porque ha sacado una unanimidad de todos los grupos, algo que no es muy frecuente ver en este escenario. Y también, por otro lado, agradecerle esa voluntad que ha tenido de que todos los grupos pudiéramos sentirnos reflejados en el texto final que ha salido. Un ejemplo de que cuando hay voluntad las cosas salen y que cuando se quiere las cosas salen. Por tanto, felicitarnos todos los grupos, porque yo creo que hoy hemos dado un ejemplo de política, de parlamentarismo útil y creo que es una cuestión que queda de manifiesto que cuando queremos se puede llegar. Gracias, señora Soria. Señora Cobos. Sí, gracias, señora presidenta. Por cortesía parlamentaria, en primer lugar, agradecer al señor Palacín la aceptación de nuestra enmienda. Creo que efectivamente es un buen texto. Me voy a quedar con las últimas palabras de la señora Soria. Es verdad que cuando las Cortes de Aragón nos posicionamos y podemos sacar efectivamente acuerdos, tenemos oportunidad de sacar otro acuerdo muy importante. Espero que efectivamente los grupos de esta Cámara lo puedan sacar. Y únicamente decirles que efectivamente en breve, por no decir días, van a tener ustedes noticias de la constitución de esta mesa técnica de trabajo, porque el Gobierno de Aragón quiere dar solución a este tema. Así que enhorabuena por la unanimidad, y que sepan que efectivamente esta mesa se va a constituir en días. Gracias, señor presidente. Gracias. Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley relativa a la necesidad de dotar al distrito de San José de Zaragoza de un centro de salud adecuado y accesible, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Dueso. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, pues miren, una vez más el Grupo Parlamentario Socialista nos vemos en la necesidad de tener que defender algo tan esencial, algo tan importante como es el derecho a la salud. El derecho a la salud que se debe garantizar mediante una asistencia sanitaria pública de calidad. Es evidente que desde que está gobernando el Partido Popular, la ciudad de Zaragoza y todo Aragón está empeorando a pasos agigantados.
en cuanto a sanidad. Fíjense, me voy a centrar solamente en Zaragoza ciudad, no voy a entrar a valorar el resto. Si nos centramos en Zaragoza ciudad, nos encontramos con el cierre del punto de atención continuada, las llamadas urgencias popularmente, en el Centro de Salud Amparo Pons en el Actur, donde los vecinos se están manifestando una semana sí y otra también, porque además llueve sobre mojado, se une a otro cierre que se produjo en la margen izquierda y está dejando sin este tipo de atención continuada a toda la zona sanitaria 1, lo que conllevará sin ninguna duda la saturación de las urgencias de los hospitales de referencia de esta zona. Pero es que además tenemos demoras de más de 10 días para pedir una cita en un centro de atención primaria, lo cual entiendo que es gravísimo. Centro de atención primaria. Han aumentado las listas de espera de las operaciones quirúrgicas. Y además, para completar el escenario, se han retrasado las obras del Rollo Villanova. Esto es lo que podemos ver en la ciudad. Pero miren, hoy me voy a centrar en un distrito concreto, en el distrito de San José. Y haciéndonos ecos del sentir vecinal, aprovecho para saludar a la representante de asociaciones de vecinos que tenemos aquí, me voy a centrar en la sanidad en este distrito. Miren, el barrio de San José cuenta con unos 70.000 habitantes, nada más y nada menos. Una población, además, con clara tendencia al envejecimiento. Cuenta con 2 centros de salud. Los 2 están totalmente saturados. Carecen de recursos y de espacios suficientes para tener y dar asistencia en materias tan importantes y en áreas sanitarias tan importantes como puede ser la salud mental, como puede ser la fisioterapia, como puede ser la salud bucodental o como puede ser la geriatría. A esta situación ya de por sí compleja se añade que el barrio de San José ha tenido un desarrollo urbanístico importante, que ha habido una construcción de nuevos pisos y, lógicamente, esos nuevos pisos se han habitado por nuevos usuarios de estos mismos centros y que además cuenta todavía con terrenos disponibles para seguir desarrollando urbanísticamente este distrito. Pero además de todos estos problemas, nos encontramos que uno de los 2 centros, el centro de San José Sur, tiene problemas graves de accesibilidad debido a su inadecuada ubicación. Este centro se encuentra ubicado alejado de los usuarios que tiene habitualmente, bastante alejado. Pero es que además está ubicado encima de al final de una cuesta prolongada. Eso quiere decir que para llegar a él o bien subes la cuesta o bien subes escaleras. Esto es un problema de primer orden para personas con movilidad reducida y para personas de mayores, como se pueden ustedes imaginar. Añádanle además que tiene una mala conexión con el transporte público y que no dispone de una zona de aparcamiento que le pueda dar servicio al propio centro para aquellos que pudieran ir en vehículo privado. Arreglar esto es una cuestión de voluntad política y de capacidad de gestión. Esa es la realidad. No tenemos problema de suelo para hacer un centro nuevo allí, puesto que tenemos terrenos ahí que se pueden destinar a esto y que su uso es precisamente el de equipamientos públicos. Miren, la atención primaria es esencial, porque es donde se previene una enfermedad y es donde se hace la detección precoz de un problema. Un buen funcionamiento de la atención primaria va a evitar complicaciones, pero es que también va a evitar ingresos hospitalarios, va a evitar saturación de las urgencias de los hospitales y, lo más importante de todo, va a evitar sufrimiento de los pacientes. Por lo tanto, les tengo que decir que, mire, el Gobierno del señor Azcón están ya en su segundo año de Gobierno, también en su segundo Gobierno, pero me voy a referir al segundo Gobierno, al segundo año. Y creo que ha llegado el momento de dejar de mirar a un lado y de asumir la responsabilidad que tienen, la de gobernar y la de garantizar la calidad en la sanidad pública, que es la obligación. Por lo que desde este Grupo Parlamentario Socialista pedimos al Gobierno del Partido Popular que dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias para el 2025 presupuesten e impulsen un nuevo centro de salud en el barrio de San José, que esté adaptado a las nuevas necesidades, que sea accesible y que atienda y que tenga en cuenta las aportaciones de las asociaciones vecinales que llevan tiempo analizando este problema, que llevan tiempo problema y que seguramente podrán hacer interesantes aportaciones. Esto es algo que es imprescindible en estos momentos y, por lo tanto, esperamos que tengan la suficiente sensibilidad y la suficiente responsabilidad para recoger y dar respuesta a este clamor popular. Muchas gracias. Gracias, señora Doso. Señora Gaspar, del Grupo Popular, turno de enmiendas.
Gracias, señor presidente. Señora Dueso, ya me hubiera gustado oírla defender la sanidad en la ciudad de Zaragoza cuando en el año 2021 el Gobierno socialista cerró todos los puntos de atención continuada en los centros de salud por las tardes en Zaragoza capital. Ya hubiera estado bien que viniera a defender aquí también esto. Ya lo hice ya, sí, ya lo hice yo. Hoy, desde el Partido Socialista, traen a este pleno una iniciativa que recoge las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos del barrio de San José de Zaragoza, a los que quiero saludar desde aquí. Miren, en su exposición de motivos destacan los problemas que la ubicación actual causa a los vecinos y la necesidad de espacios que existen, algo que desde la propia asociación ya destacan. Y yo creo que además tendríamos que añadir o hacer referencia también al crecimiento que se prevé en este barrio gracias a la prolongación de la avenida Tenorfleta, otra demanda histórica que ha hecho realidad el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero claro, señora Dueso, hay algo que nos sorprende profundamente de esta iniciativa y es que ustedes se han olvidado de señalar que esta no es una reivindicación nueva, que esta no es una reivindicación de hace un año y que el Gobierno de Jorge Azcón esté mirando hacia otro lado, que es que la Asociación de Vecinos viene reivindicando la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de San José desde el año del 2018. Y claro, desde el 2018 hasta el 2023, 5 años en los que gobernaba el Partido Socialista, ustedes, como ha dicho, miraban para otro lado. Pues eso, ustedes miraban para otro lado, ignoraron y no atendieron estas reivindicaciones y han tenido que llegar a la oposición para volver a escuchar y atender la misma. Y mire, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, qué bien les sienta a los aragoneses que el Partido Socialista esté en la oposición. Qué bien les sienta para que ustedes vuelvan a abrir los ojos y los oídos y escuchen, atendan las reivindicaciones que durante 8 años, en este caso el nuevo centro de salud de San José, 5 años que estuvieron en el Gobierno, 5 años que ignoraron, las vuelvan a traer a estas Cortes. ¡Qué bien! Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el Gobierno del Partido Socialista y el actual Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Jorge Azcón? Que sí que escucha las reivindicaciones, las antiguas que ustedes ignoraron y las nuevas. Y para dar respuesta a todas ellas y establecer un orden de prioridades, el consejero Bancalero y su equipo están elaborando un plan integral de remodelación y acondicionamiento de los centros de salud de la comunidad autónoma, un plan que va a determinar las prioridades a corto, medio y largo plazo. Desde el Gobierno de Aragón son conscientes de que el centro de salud Canal Imperial es uno de los numerosos centros de salud y hospitales que necesitan ser reformados, acondicionados o construidos a lo largo y ancho de la geografía aragonesa. Y por eso hoy hemos presentado la enmienda que ya conoce al texto, porque efectivamente creemos que es necesario aprobar este plan integral y que en el mismo se incluya el Centro de Salud San José Sur. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Señor Sanz, tiene la palabra. Buenas tardes, un saludo también a quienes nos acompañan hoy. Debatimos sobre la necesidad de un nuevo centro de salud de San José. Un nuevo centro de salud en San José, en el barrio de San José. No es nuevo, es verdad, y he de decir que ya estaría en marcha, o cuando menos agendado, de haberse cumplido una de las infinitas proposiciones no de ley que esta organización política de Izquierda Unida planteó precisamente para garantizar un plan de infraestructuras sanitarias que garantizase que precisamente todas las necesidades existentes se agendan, se ponen encima de la mesa y se van desarrollando con la prioridad acordada. Pero estamos, señora Gaspar, en una nueva legislatura y lo que proponen en su enmienda no es hacer un nuevo plan, no es hacer un nuevo centro de salud, es remodelar. Y a nosotros eso es lo que nos preocupa, porque no cabe remodelación posible, y le pasaré a explicar el porqué, en ese espacio en el que ahora mismo está el centro de salud en el barrio de San José. Esa ambigüedad a nosotros nos preocupa mucho, señora Gaspar, señor Bancalero, lástima que no nos esté escuchando en este momento. Porque no todo va bien, en la sanidad es evidente, en la sanidad primaria, en la sanidad pública no todo va bien, la atención primaria no todo va bien, y este es uno de los problemas que existen, que es verdad, vuelvo a decir, no es nuevo, pero que hay que atajar. La Asociación de Vecinos de San José lleva años exigiendo un nuevo centro de atención primaria, en una ubicación más central y accesible.
O sea, cambiar el que hay y moverlo a otra ubicación. Porque el actual no es accesible ni en transporte público ni en transporte privado, señorías. No hay más que darse una vuelta. Tiene el barrio una población, o atiende este centro una población alrededor de 70.000, si no me equivoco, 70.000 personas. Y no se dispone de unidad de salud mental y no se dispone de salud bucodental, y en las actuales instalaciones y en el actual espacio en el que está el centro no caben tales servicios. Y deben tenerlos, porque tienen derecho. Por lo tanto, teniendo en cuenta que además el barrio va a crecer porque hay desarrollos urbanísticos ya aprobados, aquí hay varios exediles, varias concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza que así lo saben, lo que hay que hacer es planificar y adelantarnos precisamente a que los problemas sobrevenidos nos vuelvan a generar rotos que ya están generando mucho problema, y actuar. Y actuar en dos direcciones. La primera, con respecto a esta cuestión, es clara. Es necesario afrontar la situación y garantizar que va a haber un nuevo centro de salud. Hay varias ubicaciones. Los vecinos están planteando opciones. El otro día se manifestaban precisamente en una de esas ubicaciones para pedir que se desarrollase allí, a la salida de Tenorfleta. Bueno, escuchemos y miremos lo que tiene el planeamiento urbano de Zaragoza y desarrollemos el centro de salud. Y lo importante y fundamental, para no estar permanente y recurrentemente, como nos pasa en otros sectores de servicios públicos, solicitando un centro, otro centro, es planificar. ¿Qué queremos? Mire, señora Gaspar, y con esto acabo. Hacer más con menos es imposible. Eso es debilitar la salud pública. Y este barrio y este centro de salud requieren un esfuerzo y, sobre todo, requieren una actuación inmediata. Votaremos sí. Señor Moreno, del Grupo Aragón Torero, ¿existe? Gracias, vicepresidente. Bueno, pues la exposición de motivos detalla de manera sintética la situación del centro y los problemas de localización periférica a la población. Mala accesibilidad en transporte público, falta de aparcamiento y dificultades para acceso peatonal. El centro, que se inauguró en el 2001, es significativo que ya se consideró saturado en el 2005, a los 4 años, lo que dice claramente una mala planificación de una infraestructura tan necesaria y tan básica como es un centro de salud por parte de nuestros antecesores. En 2018 los vecinos ya reclamaron soluciones a este problema y solicitaban claramente un nuevo centro. Aquí yo también, como el señor Saz, también tengo mis dudas. Un nuevo centro para San José Sur, dentro del barrio, que sea más accesible y menos saturado. Señalaban ya en el 2018 que existían terrenos, que había terrenos y que era necesario un nuevo centro de salud. Hasta ahora la reivindicación no ha tenido éxito. Es el momento de cambiar esta dinámica. Es el momento de atender a estos vecinos que hoy se han acercado aquí y que han reclamado y reivindicado independientemente de quién gobernara. El barrio de San José es un ejemplo más en la atención primaria. Es necesario, como hemos hablado esta mañana, como hemos dicho aquí, un cambio radical, un cambio de 180 grados, no solo de parches. Necesitamos un diagnóstico real sobre el estado de las instalaciones de centros de salud, como este. Conocer el estado de estos centros, muchos construidos en los años 80 y en los años 90, que tienen necesidades básicas. Y para eso es importantísimo y fundamental aumentar el presupuesto de la atención primaria. El gasto de sanidad en atención primaria representa un 18% y es imprescindible subirlo a un 25%. Apoyaremos la iniciativa y esperamos que se planifique mejor el nuevo centro en San José. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras.
Gracias, presidente. Bueno, señora Dueso, ya le adelanto que votaremos que sí a favor de la iniciativa que ha presentado. El barrio de San José en Zaragoza tiene una población cercana a 70.000 habitantes con graves problemas de atención sanitaria y que pone en riesgo el acceso equitativo y de calidad a los servicios públicos de salud. La saturación de los centros de salud que existen en ese barrio, los problemas de accesibilidad para una población envejecida, las largas demoras para conseguir citas médicas han hecho que la población, los vecinos y vecinas tuviesen que manifestarse y además esta manifestación ha estado respaldada por la Asociación de Vecinos de San José y por la Comisión de Salud del barrio que se formó para la reivindicación de este nuevo centro de salud. Actualmente este barrio de Zaragoza cuenta con 3 centros de salud, 2 de los cuales se encuentran fuera de sus límites, aunque sí que va a población que vive en el barrio, lo que dificulta el acceso especialmente a las personas con mayor edad, problemas de movilidad y además están completamente saturados. Y se agrava la situación por la falta de profesionales sanitarios, la superación de ratios recomendadas, lo que incrementa la carga asistencial de los trabajadores y trabajadoras de ese centro. Además, el desarrollo urbanístico en la zona Tenor-Fleta, donde se construirán nuevas viviendas, requiere una planificación sanitaria adecuada que complemente la creación de este nuevo centro. El movimiento vecinal ha solicitado reiteradamente la construcción de este equipamiento en unos terrenos clasificados para este fin, que aliviaría la saturación de los centros actuales y mejoraría las condiciones de trabajo de los profesionales. Ya se ha dicho, pero hay que recordar que el centro San José Sur se ubica a 1 kilómetro de la mayoría de los usuarios, con una gran inclinación, que no hay transporte público y tampoco hay para aparcar el transporte privado. Por tanto, estamos de acuerdo en que se planifique y se construya ese centro, pero también es necesario reforzar las plantillas de profesionales sanitarios para garantizar una atención digna. También hay que mejorar la accesibilidad a los centros de salud y asistente, reforzar los servicios de salud mental, aumentando los recursos y los materiales y, sobre todo, es importante hacer un plan de seguimiento y evaluación de la situación sanitaria del barrio en colaboración con las asociaciones vecinales y los profesionales de la salud, sobre todo para mejorar la continua prestación de estos servicios sanitarios. Con lo cual, con todo esto, señora Dueso, apoyaremos su iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, señora La Sobra. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Se plantea en esta iniciativa la construcción de un nuevo centro de salud más accesible a la población a la que atiende la zona de salud de San José Sur. Bueno, los vecinos de Zaragoza que conocemos la zona y especialmente aquellas personas que sufren las dificultades que entraña acceder al centro de salud bien conocen esta situación. El centro está mal conectado, como se ha explicado perfectamente en la iniciativa, con el transporte público, y si se va en vehículo es imposible prácticamente encontrar aparcamiento y con cierta dificultad parar para que puedan bajar los pacientes. Respecto a la saturación del centro y la falta de espacios para dotarlo de servicios, pues la verdad es que no disponemos de datos para poder realizar una comparativa con otros centros urbanos. Si bien la situación pues, ya es ciertamente lamentable en muchos de ellos. Esta iniciativa, por tanto, nos introduce en otro debate más amplio que evidentemente no da tiempo de abordar, que es la necesidad de invertir en nuevas infraestructuras sanitarias, como ya esta mañana hemos comentado, de la necesidad de un plan de necesidades y de priorización de actuaciones y de la obligada reordenación de recursos sanitarios a través de la prometida reforma del mapa sanitario para garantizar la equidad de los aragoneses en el acceso a la sanidad pública. Respecto a la enmienda que ha presentado el Partido Popular, la verdad es que bueno, no vemos que exista ningún compromiso temporal para poder dar una solución y para poder bueno, posicionarnos claramente a favor de esa enmienda. En realidad es correcto su planteamiento. Lo correcto es hacer un estudio de necesidades y posteriormente plantear soluciones. Pero claro,
nosotros le exigimos algo más. Nosotros al Partido Popular le exigimos ya tiempos, le exigimos ya compromisos. Y evidentemente en esa enmienda yo creo que no se comprometen más allá de hacer un plan. Tampoco hablan de si se plantea la construcción de ese nuevo centro o simplemente un acondicionamiento del mismo. Por tanto, apoyaremos la iniciativa, si bien nos hubiera gustado o nos gustaría que, por el bien y por darle más contundencia al acuerdo que se pueda llegar en estas Cortes, pues se hubiera podido alcanzar un texto transaccional entre todos los grupos. En cualquier caso, como decimos, apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Para fijar la posición con respecto a la enmienda presentada, señora Dueso. Sí, no vamos a aceptar la enmienda básicamente porque lo que habla es de reformar centros, de hacer un plan para reformar centros, dando la sensación de lo que están haciendo es hacer una especie de brindis al sol con la intención de, lógicamente, no asumir la responsabilidad de crear un nuevo centro en San José, que es lo que estamos demandando, haciéndonos, insisto, eco de una demanda vecinal de hace tiempo. Con lo cual, no vamos a aceptar esta enmienda. Gracias, señora Dueso. Pasamos entonces a la votación de la iniciativa en los mismos términos que se presentó. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, 61 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Señor Sanz. No, pues yo creo que hay que felicitarse. Espero que a los vecinos de San José esta aprobación les sirva precisamente como acicate para intensificar esas movilizaciones y sobre todo esa exigencia de que con urgencia se desarrolle lo acordado aquí hoy. Gracias, señor Sanz. Señor Moreno. Señora Las Obras. Señor Morón. Sí, pues congratularnos por el resultado de la votación. Finalmente, pues va a haber un mensaje unánime de la Cámara en apoyo de este centro y entendemos también de un compromiso que se podría hacer extensivo también a otros centros que viven situaciones similares. Sí que, como he comentado en mi intervención, sí que sería importante, ya que está por ahí todavía el señor consejero, que este plan se presentara lo antes posible porque habrá que buscar soluciones. Evidentemente, probablemente al año que viene o en los próximos 2 o 3 años no se puedan solucionar todos los problemas de todos los centros de salud y consultorios de Aragón. Pero dentro de esas priorizaciones, aquellos centros que no se puedan a corto plazo beneficiar de estas intervenciones, pues se les tendrá que buscar alguna solución, ya sea, por ejemplo, a nivel de transporte público, ya sea a nivel de ampliación de espacios, pero evidentemente estas situaciones que se han ido cronificando y, por tanto, agravando, pues se tienen que solucionar. Y no sirve con legislatura tras legislatura traer a esta Cámara la situación de determinados centros de salud que al final no se ve satisfecha en ninguna de sus puntos, ¿no? Por lo tanto, congratularnos por el resultado de la votación, pero animar al Gobierno de Aragón para que lo antes posible presente ese plan de infraestructuras y que dé solución temporalmente a la situación que están viviendo muchos centros de salud. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora Dueso. Sí. Bien, pues en primer lugar agradecer el voto a todos los grupos parlamentarios y felicitarnos por haber conseguido sacar adelante esta proposición no de ley que va a favorecer sin ninguna duda al distrito de San José. Quiero decir que al Partido Popular que vayan pensando ustedes en dejar de lado ya ese discurso, porque están en el segundo año de legislatura y la legislatura dura cuatro años. Yo no sé cuántos necesitan ustedes para empezar a gobernar y empezar a gestionar, pero en fin, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos avanzando ahí y dejarnos de lamentarnos, que ya no cuela. Y
simplemente por acabar, decirle a la señora Gaspar que no se rasgue tanto las vestiduras, porque le quiero recordar que usted personalmente votó algunos de los presupuestos del Gobierno anterior, con lo cual no le parecerían tan mal. Gracias. Gracias, señora Dueso. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señora Dueso, la señora Repollés en el 2023, en marzo de 2023, todavía recordaba lo que había pasado con el anterior gobierno de la señora Rudi. Así que comprenderá que me queda todavía mucho margen de tiempo para seguir recordándoles lo bien o lo mal que lo hicieron ustedes. Vuelvo a insistir. Congratularnos por la votación de hoy, por la unanimidad que se ha alcanzado, pero creo que es más importante congratularnos, o por lo menos la Asociación de Vecinos, transmitirles el compromiso del Gobierno de Aragón, del Gobierno del señor Azcón, en llevar a cabo el plan integral y, por tanto, el Centro de Salud San José. Para los que tienen algunas dudas, el Gobierno llama al plan de reforma y acondicionamiento, pero incluye reformas, acondicionamientos y obras nuevas. Me hablaba el señor Morón de previsiones temporales. Le informo, está previsto que este plan se presente en el último trimestre de 2024 y comparto lo que decía el señor Sanz. Es imprescindible tener un plan de infraestructuras en el que se analicen las necesidades y en el que además luego se temporalicen las obras que se tienen que llevar a cabo y además se establezcan, además de cronogramas, haya también presupuestos. Esto usted lo reclamaba en la pasada legislatura e hicieron oídos sordos, porque el último plan finalizó en el 19 y, oye, ni se supo, ni se esperó, ni se quiso que llegara aquí ningún otro plan de infraestructuras y estuvieron gobernando hasta el 23. Vuelvo a insistir, a los vecinos del barrio de San José, fue un gobierno en el ayuntamiento de Jorge Azcón el que dio respuesta a una demanda histórica con la prolongación de la avenida de Ternor Fleta, y no tengan ninguna duda, será el Gobierno de Aragón, con el señor Jorge Azcón en la cabeza, el que dará respuesta a una demanda histórica con el Centro de Salud de San José, una demanda histórica que el Gobierno socialista ignoró durante 5 años. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley 457/24 relativa a la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Nolasco. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, les traemos aquí una propuesta importantísima que tiene que ver con los impuestos y con la vivienda, que son dos temas esenciales para el futuro de Aragón. La edad de emancipación de los jóvenes españoles es de más de 30 años y medio y somos los cuartos por la cola después de Croacia. En el 2008 el 16% de los jóvenes vivían con sus padres, ahora es el 26%. Hoy, y esto es realmente sangrante, la primera mensualidad de una hipoteca corresponde al 65,9% del salario de un joven, y para pagar la entrada este joven tendría que tener ya ahorrado una media de 53.000 euros. O sea, es decir, te hipotecas para toda la vida, además del ahorro que ya tienes que tener, que ya me dirán cómo se va a tener ese ahorro en un país que castiga el ahorro por culpa de las políticas izquierdistas que han gobernado y que han dominado la escena política durante tantísimo tiempo. Y además, es decir, te hipotecas por toda la vida, consigues tener ahorrado 53.000 euros y encima te cascan el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados. Tócate las narices. O sea, ¿quién con 30 y pico años en este país, qué joven va a poder pagar? Ojo, que es que además lo que estás haciendo no es comprarte una casa, porque la casa es del banco hasta que terminas de pagarla. Es que no te dejan ni hipotecarte de por vida. Es increíble. Bueno, el Gobierno de España
ha sacado una línea de créditos ICO que, bajo nuestra opinión, es simplemente un parche, es simplemente pues, una limosna. Y los jóvenes, entre los que me encuentro, no queremos limosnas, queremos realidades y queremos soluciones. España está en liquidación, porque ya me contaban ustedes si lo que yo digo con estos datos es una exageración o no. Es decir, que una persona de más de 30 años no pueda hipotecarse durante toda la vida porque no tiene ni para pagar la entrada ni para pagar los impuestos. Se ha condenado a la juventud a algo gravísimo que no había pasado nunca en la historia, que es que los hijos tengan que vivir peor que los padres. Ahora tienen la posibilidad, después de décadas y décadas de bipartidismo, que, como digo, ha acabado con el supuesto estado de bienestar entre los jóvenes, de rectificar y apoyar esta propuesta, que lo que quiere es establecer una bonificación del 100% para los actos jurídicos documentados y para el impuesto de transmisión patrimonial, para la adquisición de primera vivienda, para que los jóvenes puedan tener más fácil comprar una primera vivienda. Leía el otro día, en un artículo que sacó El Heraldo, me parece, que la edad media de esta Cámara es de 50 años. Bien, estoy seguro de que muchos de ustedes igual ya tienen pagado su primer piso o están ya en una fase avanzada del pago de esa hipoteca. Pero es que seguro que ustedes tienen sobrinos, que ustedes tienen hijos que están en esta misma situación que les comento. Cuando se habla de presupuesto y se dice, bueno, es que no se puede hacer nada. Miren, las ayudas a Teruel, ha comentado antes el señor Guitarte, las ha cuantificado alrededor de los 180 millones. El impuesto de sucesiones, si se elimina, alrededor de 100 millones. ¿De verdad no vamos a encontrar en el presupuesto de 8.500 millones un hueco para estas cuestiones fundamentales, importantísimas, como que es que los jóvenes tengan una vivienda para poder paliar, entre otras cosas, por ejemplo, el problema de la despoblación en Aragón? ¿Qué soluciones se han dado en Aragón en este tiempo? Bueno, el grupo de Chunta, hacer hoteles de 5 estrellas y 86 viviendas en 8 años. Es en gran medida estrella. Muy bien. Yo que soy de Teruel y he estado en Teruel como concejal, bueno, veo ahora mismo, y no estoy haciendo política municipal en las Cortes, pero es que veo un plan general de ordenación urbana que deja muy poco suelo a urbanizar. Pero esto no es posible, hay que liberar el suelo para que se puedan hacer viviendas, evidentemente siguiendo todos los cauces legales, que tenemos malas experiencias también por culpa de ese bipartidismo que comentábamos. Pero dentro de la legalidad y dentro de lo que se pueda, por supuesto que hay que urbanizar, o sea, dejar el máximo suelo urbanizable, libre, posible para hacer viviendas sociales, que no hay vivienda social. Si no hay vivienda social, si no se construye nada, y encima clavamos a los jóvenes, les cascamos estos dos impuestos confiscatorios terribles. Aparte ya no cuento si tienen que recibir una herencia, que hay gente que tiene que pedir un préstamo hasta para poder aceptar la herencia. Si todavía tenemos el de sucesiones, estos dos impuestos, si te piden esta cantidad tremenda de dinero para poder dar la entrada de un piso. Pero bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, díganme ustedes cuál es la solución y luego, como es lógico, traemos menas, traemos inmigrantes ilegales a los que hay que pagar y pagar y pagar y pagar. Yo no sé, realmente, por un lado dicen, el presupuesto es limitadísimo, no podemos hacer nada, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Aragón. No, perdonen, solo hay dinero para lo que a ustedes les interesa políticamente y lo que saben que les va a garantizar una serie de votos. Defiendan a los jóvenes, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Defiéndanlo porque les aseguro que esta propuesta, si sale adelante y finalmente se hace, va a ayudar muchísimo a los jóvenes de Aragón y del resto de España. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, para cuya defensa y presentación tiene la palabra el señor Guitarte por tiempo de 3 minutos. Buenas tardes, señorías, señora presidenta. Hemos presentado una enmienda que supone simplemente modificar 3 de los puntos de la iniciativa inicial. Y lo hemos hecho porque hemos querido añadir una perspectiva territorial y de lucha contra la despoblación que echábamos en falta en la PNL. Planteamos que en las bonificaciones del impuesto para la compra de viviendas se incluyan también aquellas viviendas que se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y también en la exención del IVA que se plantea en el último punto aplicar la misma matización. Y hacemos estas precisiones porque creemos que la política de vivienda tan necesaria debe ser un factor que luche realmente contra la despoblación,
no solo en Aragón, también en el conjunto del Estado. Y debe hacerse mediante dos ejes fundamentales. Por un lado, como se ha debatido muchas veces, con la construcción de vivienda pública en el medio rural, que debe ser prioritaria, y también en el régimen de alquiler. Pero también lo debe ser en la bonificación para el acceso al mercado de la vivienda privada. En este segundo caso, que es el que propiamente sería el de esta PNL, la bonificación de impuestos reconocemos que es una herramienta para facilitar el acceso a los jóvenes. Si debe aplicarse o no es lo que aquí se debate. Bien es cierto que nosotros no creemos que la eliminación completa de estos impuestos sea el camino a seguir, sí, pero sí que es cierto que esta es una herramienta de la que dispone o de la que disponemos como comunidad autónoma. Y además puede ser una propuesta interesante, por ejemplo, en el caso de transmisiones patrimoniales para bonificar la compraventa de inmuebles de segunda mano, que como bien saben es el tipo de vivienda más habitual en los pequeños municipios y que en muchos casos están en ruina o en mal estado. Por ello creemos conveniente que se aplique esa bonificación porque podría servir para restaurar los cascos urbanos en el medio rural o al menos recuperar buena parte de las viviendas en ruina o con problemas de estabilidad que hay en los cascos de estas localidades. Por tanto, señorías, creemos que la grave situación de acceso a la vivienda, particularmente de los jóvenes, requiere de medidas en todos los ámbitos y estas son unas más de las que se pueden tomar. Reconocemos que tenemos nuestras dudas sobre de que solo mediante la exención de impuestos pueda implementarse esta solución, pero que desde luego es una medida factible y que puede ser abrir un camino interesante para el acceso de los jóvenes a la vivienda. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Sí. Yo, señor Nolasco, he de reconocerle que soy brevemente, pero su hiperventilación en este pleno me está pareciendo incluso divertida. Se lo digo con afecto. O sea, a ver si me queda claro. El problema de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda es el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados. No es la escasez de becas, esas que ustedes llaman paguitas, salvo cuando son subvenciones para la empresa. No es los salarios bajos, esos contra los que ustedes votan cuando se pretende subir el salario mínimo interprofesioal. No es tampoco el incremento del coste de la vivienda que ustedes no quieren regular porque son unos propietaristas terribles y se declaran insumisos cuando han gobernado al cumplimiento de la ley de vivienda que plantea precisamente intervenir en estas cuestiones. ¿Esos no son problemas para el acceso de los jóvenes a la vivienda? Bueno, es que usted ha pintado aquí un panorama terrible. Terrible. Mire, señor Nolasco, dice su PNL, hay emergencia económica. Oiga, la OCDE, no Izquierda Unida, creo que ayer, decía que estamos en unas cifras de crecimiento económico récord, punteras. El problema no está allí, señor Nolasco. El problema no está en la economía, el problema está en la microeconomía, el problema está en la desigualdad, el problema está en cómo se reparte esa riqueza. Y los impuestos precisamente lo que hacen es modular esa desigualdad, primero gravando a quien más tiene, gravando el enriquecimiento, gravando a la economía, porque si hay más riqueza tiene que haber más imposición, más recursos y sobre todo repartiéndola en clave de derechos a través de servicios públicos, que es para eso para lo que sirve la fiscalidad. Mire, Oxfam decía precisamente el otro día, no se puede tachar, ¿verdad?, Oxfam Intermón de bolchevique, decía el otro día que era necesario precisamente una fiscalidad que gravase a las grandes fortunas, porque no es asumible que porque el derecho de cuna o el código postal una persona deje de abonar, porque eso no es igualdad, ni libertad tampoco, precisamente porque le quita derechos a aquellas personas que no tienen, cuando no comparte, a través de esa fiscalidad, para sufragar esos derechos a través de los servicios públicos. Por tanto, ¿qué proponen? Ustedes proponen una suerte de armonización fiscal que supone la descapitalización fiscal, la desfiscalización absoluta. Eso es lo que ustedes quieren, la ley de la selva. Eso es lo que ustedes quieren y el que pueda, que se las pague. Eso es lo que ustedes proponen. Y además utilizan y recuperan discursos que parece que no han aprendido nada. No estaban en los parlamentos, pero están en la sociedad. Oiga, liberalizar el suelo. Pero ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo han vivido? ¿Qué nos ha traído la liberalización del suelo? ¿Sabe usted cuántas casas vacías hay que no se movilizan? ¿Sabe usted cuánto nos costó a este país, a todos
las deducciones a la adquisición de vivienda, acabo ya, durante el 2000 al 2013, 42.000 millones. ¿No podíamos haber construido vivienda social de alquiler con ese dinero sin conocimiento? Pero ustedes no, ustedes a lo suyo, ustedes a salvaguardar los intereses de unos poquitos rentistas, mientras la mayoría social necesita precisamente esos recursos para avanzar en derechos. Nosotros al cumplimiento de la Constitución, artículo 31 y artículo 47, fiscalidad y vivienda digna. Ustedes a lo vuestro. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, se lo digo con todo el respeto, pero hoy llevo todo el día, lo comentaba con mis compañeros, cuando sube aquí y habla, tengo la sensación de que está usted en un casting que se ha presentado para una película en la que tiene que hacer de un joven muy facha. Ya sé que no les gusta esta, pero es que, de verdad, me parece tan poco natural las cosas que dicen. Le reconozco el mérito de estar continuamente surfeando en la hipérbole. No es fácil. Hay caricaturas que son mucho menos exageradas que ustedes. Y perdónenme que me lo tome así, prefiero tomármelo así porque nos queda mucho tiempo de oír sus cosas. Nos queda mucho tiempo. Mire, un par de comentarios constructivos a su iniciativa. En primer lugar, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España no pueden hacer lo que ustedes les piden. Por una simple cuestión legal de reserva de la ley tributaria, sabe que el artículo 8 de la Ley General Tributaria dice que son las Cortes Generales o las Cortes de Aragón una ley la que puede establecer estas medidas. Así que muy bien redactada no está, pero en todo caso rigor y Vox en la misma frase es un oxímoron, tampoco pasa nada, pero bueno, creo que algo de rigor no estaría mal. Y luego, esto que plantean ustedes muy en su línea de que todos estos beneficios sean para los españoles, lo dicen 3 o 4 veces, para los españoles muy españoles, yo creo que muy constitucional no es, pero luego es ilegal. Ilegal es, contrario a la normativa europea, maldita Unión Europea, que nos obliga a no poder hacer estas cosas. Yo creo que tiene algún fallico su iniciativa. En todo caso, se resume en el conocido aforismo de la derecha, impuesto caca, que no compartimos y votaremos en contra. Gracias, señor Soro. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que no me queda mucho más que añadir. No, reconozco que ha habido intervenciones, esperaban algo de mí mis compañeros, pero me han quitado bastantes argumentarios ya sobre lo que iba a decir. Mire, señor Nolasco, yo creo que hay un mal diagnóstico por su parte en esta iniciativa y además son equivocadas las soluciones que da. Y me voy a explicar un poquito. Desde luego el diagnóstico en la exposición de motivos se lo ha dicho algún otro portavoz. O yo cuando lo vi pensaba que a lo mejor la PNL era de hace 2 años o en época de la crisis pandémica o algo, pero no, es del 16 de septiembre. Es decir, que ustedes desconocen profundamente la realidad de nuestro país, la realidad macroeconómica, o como creo yo la conocen y como no les sirve para desarrollar ese discurso que quieren hacer destructivo, pues inventan una realidad paralela y a partir de ahí crean pues sus argumentarios, ¿no? Se lo decía el portavoz del señor Sanz, España lidera el crecimiento de la renta de las familias entre las grandes economías, lo dice la OCDE. El crecimiento es 3 veces mayor que en el conjunto de la OCDE. La inflación acumulada desde 2019 es menor que los países de Europa. Es el segundo país de la OCDE en el que más crecen los ingresos de los hogares y supera ya los niveles de 2007. Desde luego, el diagnóstico equivocado, señor Nolasco. Mercado inmobiliario aragonés, ¿que tiene problemas? Por supuesto que tiene problemáticas el mercado de la vivienda y sobre todo tiene problemas la población más joven de nuestra comunidad en acceder a ese mercado de la vivienda. Pero datos provisionales del Ministerio, hablando de Aragón, no hablo de las Islas Cíes, no sé en las Islas Cíes cómo estaba el mercado inmobiliario, pero aquí en Aragón los datos de 2024 de transmisiones de vivienda estamos hablando de que son superiores a los del año pasado, en el primer trimestre. ¿Qué le quiero decir, señor Nolasco? Mire, las propuestas que usted hace de rebajar impuestos, más que entendemos nosotros, igual estamos equivocados, oiga, pero más que solucionar algo, lo que harían
Lo que vienen a hacer es crear todavía una espiral de precios al alza que no ayuda en nada a un mercado que de por sí es ya dinámico. Es un mercado que usted, igual que dice que conocemos o no la realidad, salga ahí fuera, vea lo que se está vendiendo, a qué precio se vende, y seguramente con estas medidas lo que hace usted es todavía incrementar más el precio de esa vivienda libre. Son recetas, liberalización del suelo, como decía el señor Sanz. No fue fruto del bipartidismo la ley del suelo, pero ¿a esas recetas queremos volver? ¿A esas recetas que se han demostrado ya absolutamente nocivas? Y nada dice, lo ha dicho en el minuto 2:40 por ahí de su intervención, ha hablado ahí, aparte de los menas y según qué popurrí ha metido, ha hablado de vivienda de protección oficial. Efectivamente, quizás la solución sea por construir más vivienda de protección oficial, sea por intervenir desde la Administración en ese mercado libre, haciendo cosas que favorezcan el acceso de la vivienda de los jóvenes. Por tanto, como le decía, mal diagnóstico, malas soluciones, y nuestro voto no podía ser otro sino en contra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Popular, señora Puyuelo. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Señor Nolasco, como les recordé el otro día en la comisión, el Partido Popular es partidario de bajar los impuestos, pero de hacerlo de forma gradual y sin poner en riesgo nuestra principal función, la prestación adecuada de nuestros servicios públicos. El consejero y el presidente han dicho públicamente que su proyecto de presupuestos para el 2025 irá aparejado de una segunda bajada de impuestos. Señorías, el Partido Popular y Vox llegamos a un acuerdo de Gobierno en el que nos comprometimos a llevar a cabo una serie de rebajas fiscales. Nuestro objetivo, el nuestro y creo que el suyo, era alcanzar una fiscalidad justa que permitiera el mantenimiento y mejora de los servicios públicos y el crecimiento económico de Aragón. E iniciamos ese camino aprobando en tiempo y forma los presupuestos de 2024, los presupuestos con los créditos más altos en sanidad, educación y bienestar social y familia de la historia, sin dejar de lado las inversiones necesarias para seguir creciendo y sin olvidar nuestro compromiso de rebajar los impuestos. Deflactamos el tramo autonómico del IRPF hasta los 50.000, introdujimos reducciones por gastos para las ayudas a la autonomía de los menores con discapacidad, otros gastos también, deducciones en los gastos de clases de apoyo, las bonificaciones del 99% en sucesiones al Grupo 1, nuevas bonificaciones y reducciones en el impuesto de donaciones y el impuesto de patrimonio, aumentamos el mínimo exento de 400.000 a 700.000. La coalición no iba mal, tensiones había, por supuesto, creo que lo normal y previsible en un Gobierno de coalición. Pero llegó junio y hubo elecciones al Parlamento Europeo, los resultados de Vox no fueron probablemente los que esperaban, apareció Alvise y ustedes hicieron una lectura de estos resultados y tomaron decisiones que culminaron el 11 de julio en Madrid y que tuvieron como consecuencia la ruptura del acuerdo para la gobernabilidad de Aragón suscrito el año anterior. Y tras la ruptura, ustedes, legítimamente, vuelven a su programa de máximos y nos presentan una propuesta a la que seguirán otras, incluso más exigentes, que seguramente, como nos veremos como en este caso, obligados a rechazar. Porque, señores de Vox, el Gobierno de Azcón no ha renunciado a gobernar, ustedes sí. Y gobernar supone saber qué obligaciones tienen y con qué recursos cuentan para darles respuesta. A ustedes ahora solo les toca pedir, es mucho más fácil. Señorías, un buen gobernante debe ser prudente en sus decisiones, sobre todo en una coyuntura como la actual, en la que, tengo que decirlo con enfado, el Gobierno central nos ha recortado en más de 200 millones las previsiones de ingresos para el año 2025, amén de los 100 millones que no hemos recibido en este año. Al Gobierno de Sánchez diciendo que van a aumentar la financiación de todas las comunidades autónomas, pero se le olvida Aragón. Parece que la ministra portavoz no nos defiende ni mucho ni bien, igual que no lo hizo cuando dijo que la financiación singular para Cataluña, el cuponazo, es igual que las ayudas al funcionamiento de Teruel. Al Gobierno de Azcón le va a tocar hacer muchos equilibrios con las cuentas y ser muy cuidadoso para que no peligren y mejoren nuestros servicios, bajando lo que puedan los impuestos, pero lo van
hacer. Y ejemplo de ello serán los presupuestos de 2025. Señores de Vox, este Gobierno no renuncia a su compromiso de gobernar y mejorar la vida de los aragoneses. Aunque a otros se les arregla la financiación de un plumazo a cambio de votos. Gracias. Perdón, ¿puedo terminar? Sí, sí. Yo voy avisando. Sí, es que ya perdonará, presidenta. Iba diciendo que a los otros se les arregla la financiación de un plumazo a cambio de sus votos en Cataluña y Madrid. A los aragoneses nos tocará bregar, como siempre, pico pala para defender lo justo, lo nuestro y lo de todos. Y señores de Vox, no todo ni solo se consigue rebajando impuestos. A veces la consecución de los objetivos necesita políticas de inversión. Y en el caso de su propuesta, cuyo objetivo último es facilitar la adquisición de vivienda a jóvenes y familias, la respuesta contundente y efectiva la ha dado el Gobierno de Aragón con el Plan Aragón Más Vivienda. 300 millones de inversión pública para favorecer la adquisición de vivienda a jóvenes y familias en todo el territorio aragonés. Perdona. Gracias, señora Puyuelo. Para la fijación de posiciones sobre la enmienda presentada por Aragón Teruel existe, señor Nolasco. Sí, aceptamos la enmienda. Gracias. Comienza entonces la votación con la incorporación de la enmienda de Aragón Teruel existe. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 59 emitidos. Votos a favor 7, en contra 49, 3 abstenciones. ¿Quiénes son las abstenciones? Es una pinza de renovables. Vale. Se aprueba la iniciativa. Explicación de voto. Señor Sanz. ¿Pueden guardar un poco de silencio, por favor? Señor Guitarte. Señor Soro. Señor Nolasco. A mí me preocupa realmente que se rían tanto, o sea, que se tomen este asunto a cachondeo, con ese paternalismo que es precisamente lo que menos queremos los jóvenes. No, pero es que ¿cómo vamos a bajar impuestos? Es que tú no lo entiendes, es que hay que hacer los cálculos, es que esto... O sea, este paternalismo asqueroso es el que nos ha llevado a los jóvenes a tener una verdadera odisea. Cuando este vídeo o cuando este momento lo vean los jóvenes en la calle y lo hablen con ustedes, a ver si se ríen tanto. Hay que dejar de... Dice el señor Sanz, hay que dejar de grabar a los que menos tienen. En este momento los que menos tienen son los jóvenes. Las grandes fortunas tienen el dinero en las Islas Caimán o similar, o sea que no se preocupe. Pero el señor Sanz tiene razón, es coherente, es comunista. Entonces nosotros queremos hacer a los jóvenes propietarios y él quiere que el Estado expropie las viviendas a los jóvenes, está claro, porque no cree en la propiedad privada. O sea que en ese sentido... En cuanto a lo que... Bueno, me he quedado alucinado porque aceptamos la enmienda de Teruel existe y se abstiene. Cosa que no sé si ahora tendrá que explicar... Tendrá que explicar algo, ¿no? Aquí se ve un claro ejemplo de sectarismo político. Me gusta la enmienda, me la aceptan, pero no vaya a ser que digan que no tal. Y que les den por saco a los jóvenes. ¿Qué más da? Total, esto es política, ¿no? Bien. Y... Señora del Partido Popular y señorías del Partido Popular, créanme, si hay presupuesto, créanme lo que les voy a decir, si hay presupuesto habrá bajadas de impuestos, créanme, gracias, aunque ustedes no quieran, gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señorías, todos contentos. La mayoría, digo. No sé si muy contento el señor Guitarte, sí o no, pero al margen de Teruel existe. Desde luego el señor consejero de Hacienda estará contento porque hoy lo que podía haber sido un destrozo para las próximas cuentas se nos ha quedado bastante
bastante bien, votando ustedes también en contra tanto de esta medida como la de las ayudas. Ahí tenemos 300 y pico millones, 400 de margen o más para el presupuesto. El señor Nolasco ya nos ha confesado que tiene su vídeo también y ha quedado contento, por tanto, tiene su vídeo para los jóvenes, que seguramente serán los... No, si serán los menos contentos serán los jóvenes, porque ven que ustedes proponen cosas que desde luego no solucionan ni mucho menos la problemática que tienen para acceder a la vivienda. Como decía anteriormente, diagnóstico equivocado, soluciones equivocadas. Apostemos por la construcción de vivienda pública, apoyemos determinadas medidas, pero que no sean precisamente la de incentivar a que esa espiral de precios y esa especulación vaya en aumento. Creo, señor Nolasco, que van a venir más iniciativas de ese tipo. Usted ha dicho al final lo que pretendía con esta iniciativa. Primer capítulo de más capítulos de demandas hacia el Partido Popular para adelantarnos en eso de pedir rebajas de impuestos y luego negociar con ellos los presupuestos. Veremos unas cuantas más, queridos compañeros, veremos unas cuantas más de este libro que acabará como ustedes decidan. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señora Puyuelo. Gracias, presidenta. Señorías, nuestro voto en contra, como les he explicado en mi intervención, es fruto de nuestra responsabilidad, a la que como grupo que sustenta al Gobierno nos debemos. Solo el punto del primer apartado de su propuesta supondrían más de 40 millones para las arcas aragonesas, menos para las arcas aragonesas. Y lo que esperamos de ustedes, señor Nolasco, es que vuelvan a esta senda, a la de la responsabilidad, y presenten propuestas asumibles por este Gobierno. Nosotros, señor Nolasco, no nos hemos movido de nuestra posición, ni hemos abandonado el Gobierno. Gobierno que, repito, debe lidiar con los ataques que a nuestra financiación le llegan desde el Gobierno de Sánchez. Señores de Vox, no añadan las suyas. Sus ataques a los gobiernos del PP solo favorecen a Sánchez. Ni los aragoneses ni los españoles lo van a entender. Señores de la izquierda, no aplaudan ni deduzcan por mi posicionamiento en esta propuesta que el Gobierno de Aragón ha renunciado a no rebajar los impuestos. No lo esperen. Esperen unos presupuestos equilibrados en los que el Gobierno popular demuestre que trabaja por y para los aragoneses, por unos mejores servicios, un equilibrio en sus cuentas, unos impuestos más justos y luchará por una financiación adecuada. Financiación que tristemente ya no depende de lo que se acuerde por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No, dependerá de lo que decidan los independentistas, que tiene que ser la financiación de Cataluña y la del resto de los territorios de régimen común. Y se saltarán la Constitución y la igualdad y la solidaridad y lo que haga falta. El manda al estilo Trillo que me saldría se lo voy a cambiar por mandan ellos y lo consiente él. Y todos sabemos quiénes son ellos y quién es él. Gracias. Gracias, señora Puyuelo. Vamos con el último punto del orden del día. Les recuerdo que, aunque solo quede un punto, a los señores diputados que la explicación de voto no es un segundo turno de intervención. Debate y votación de la proposición no de ley 466-24 sobre el apoyo al sector agroalimentario, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Iglesias. Muchas gracias, presidenta. Señorías, este año se ha cumplido el 40 aniversario de la denominación de origen del jamón de Teruel. Y desde el Grupo Socialista queremos enviarles nuestra más sincera enhorabuena a todos aquellos que hacen posible que el jamón de Teruel sea uno de los alimentos más exitosos de nuestro país. Han celebrado esta semana su magnífica Feria del Jamón, donde se ha visibilizado la gran importancia que tiene en Teruel y en Aragón, creando más de 1000 puestos de trabajo directos, que se dice pronto. Tras 4 décadas de trabajo bien hecho, es importante y también creo que es de justicia que el Gobierno de Aragón cambie de rumbo y apoye decididamente a todos los actores implicados en la elaboración y venta de un producto tan emblemático. Y esta efeméride de un producto estrella de la alimentación aragonesa nos sirve para reflexionar sobre la necesidad de un apoyo decidido
al sector de la alimentación aragonesa. Pero por el momento, durante este primer año de gobierno de la derecha, poca iniciativa se ha visto a la hora de ayudar a la agroindustria. Bueno, la verdad es que poca iniciativa se ha visto en ninguna otra cosa que no sea solventar los problemas que antes fueron del señor Azcón y que hoy son de la señora Chueca, o de utilizar el Gobierno de Aragón como ariete de Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez. Al inicio de la legislatura se anunció a bombo y platillo que se iba a poner la alimentación a la altura de la educación y la sanidad, pero no se ha hecho nada más de lo que ya se venía haciendo. El Gobierno de Azcón se ha limitado a continuar con lo que estaba en marcha desde el Gobierno socialista anterior y poco o nada ha aportado. Menos mal que entonces se pusieron apoyos muy potentes al sector en el PDR y que ha funcionado muy bien la promoción con la campaña Aragón Alimentos Nobles del anterior Gobierno. Porque este año, en lo que tiene que ver con la promoción de los productos alimenticios aragoneses, el Gobierno de Azcón se ha dedicado a sestear y ahora le cuesta desperezarse. A ver si servimos aquí de cafeína para que el Gobierno de Aragón despierte. En este año perdido en el departamento, poco o nada se ha hecho que no se venía haciendo y por eso hay que dar un mayor impulso a la promoción de nuestros productos, a la búsqueda de nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. El último plan del Gobierno de Aragón para la promoción, señorías, el último plan vino del Gobierno socialista en el año 2018 y creo que dio un buen resultado. Los productos aragoneses se pusieron en valor y el Gobierno socialista aportó un importante impulso al gran trabajo que hacen los productores. No obstante, el Gobierno del PSOE presupuestó en sus 2 legislaturas más de 140 millones de euros en apoyo a la industria agroalimentaria, unos 15,8 millones al año, que sumados a la promoción de la marca Aragón Alimentos Nobles, al trabajo que hizo en los mercados internacionales y a otras iniciativas como Pon Aragón en tu mesa de los grupos líderes o la importante Alianza Agroalimentaria Aragonesa, supusieron un gran respaldo a la labor de nuestros productores y ayudaron a que el crecimiento de la exportación de nuestros productos haya sido muy importante. Y les voy a dar algunas cifras para contextualizar. En los últimos 8 años se han cuadruplicado las exportaciones de productos agroalimentarios, pasando de 983 millones a 3.500. Solo el año pasado aumentaron un 30%. Hay una fuerte presencia del sector porcino, pero también de sectores como las frutas y hortalizas, el vino, el vacuno o el ovino. Exportamos mucho al resto de la Unión Europea, por supuesto, pero también a Estados Unidos y Canadá, sobre todo vino, mucho a los países árabes, sobre todo vacuno y ovino, mucho a Asia, Japón, Corea del Sur y a China, sobre todo porcino. Y estamos hablando de esos 3.500 millones de euros de exportación que, sumados al mercado interior, se traducen en 21.000 puestos de trabajo en Aragón, muchos de los cuales se reparten por el territorio, con lo importante que es eso de Aragón, con el problema que tenemos de concentración de la población en un solo municipio. Y esta fortaleza del sector agroalimentario lo ha convertido en uno de los motores de Aragón, y ello es importante, porque a pesar de que desde que gobierna Azcón las exportaciones globales aragonesas se han reducido en un 15%, las exportaciones de productos alimenticios han aumentado casi un 10% este año, con un contexto internacional tan revuelto, lo que demuestra la fortaleza del sector. Y estos días hay una gran preocupación por la amenaza del Gobierno chino de poner aranceles al porcino, y es normal que esta preocupación exista, porque a pesar de que en los últimos años, después de haber subido mucho, se ha la exportación a China, todavía sigue siendo el mercado extracomunitario más importante para los productos derivados del cerdo. Y el Gobierno de España, consciente de ello, ha viajado a China con Pedro Sánchez a la cabeza, me imagino que como corresponde con el avión oficial, para defender a nuestros productores y abrir mercados. Lo que no sabemos es si el Gobierno de Aragón ha hecho algo por nuestros productores. Pero bien, yo creo que lo importante hoy aquí es mostrar más el acuerdo que el desacuerdo. Creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo en estas Cortes para que el sector agroalimentario se sienta apoyado, y por ello les pido el voto favorable para esta iniciativa en favor de la industria agroalimentaria, de la cárnica y del jamón de Teruel. Muchas gracias.
Gracias, señor Iglesias. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Morón. Gracias, señora presidenta. Señorías, el sector agroalimentario aragonés está pasando por una situación muy complicada. El incremento del volumen de las exportaciones, aun siendo un buen dato, hay que apuntar que el agroalimentario constituye el principal sector exportador en la comunidad, no da cuenta de la rentabilidad de las explotaciones, pues no refleja más que la facturación, evidentemente no la rentabilidad, porque también ha habido un importante incremento de los costes. Por otro lado, está bien que intentemos hacer mejor lo que ya se viene haciendo bien, como promocionar nuestros productos en mercados cada vez más competitivos, ofreciendo el hecho diferencial de la calidad de nuestros productos, como es el caso de jamón de Teruel. Pero no es menos cierto que se debe ayudar al sector protegiéndolo de la competencia desleal de terceros países que no cumplen con las mismas normas de uso de fitosanitarios, de bienestar animal o de condiciones laborales de los trabajadores, y que hay que derogar de una vez por todas las erróneas políticas inspiradas en el Pacto Verde y en la Agenda 2030 por el grave daño que han provocado a la agricultura y a la ganadería en Europa, y que todas sus señorías, salvo Vox, siguen defendiendo. Es evidente que esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, no tiene otro objetivo que poner en valor la visita de su líder, el señor Pedro Sánchez, a China, para proteger nuestras exportaciones a ese importante destino comercial. Desde Vox en Aragón, sinceramente, se lo decimos, señores del Partido Socialista, sinceramente esperamos que el resultado de las gestiones no sea el mismo que el obtenido por el señor Sánchez con los países del Magreb, tras sumarnos al boicot al gas ruso como represalia de la Unión Europea por la invasión rusa de Ucrania, y cuyo resultado se saldó con un incremento de las importaciones del gas ruso por España. Sinceramente, lo esperamos. Por otro lado, nos resulta paradójico que sea el Partido Socialista el que salga en defensa de los ganaderos aragoneses, después de la demonización que algunos de sus ministros hicieron del consumo de carne, poniendo en duda incluso la calidad del producto cárnico español. Celebramos su cambios de opinión a los que cada vez nos tienen más acostumbrados. Tarde o temprano también cambiarán en su defensa a ultranza de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, que está acabando con la agricultura en Europa. Por eso, y para facilitarles ese cambio de opinión, esa transición justa, les proponemos 2 enmiendas de adición a la proposición que mejora sustancialmente su iniciativa. Se adicionarían 2 puntos. El punto 4, que dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a denunciar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial el sector primario. Y el punto 5, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a promover, en el ámbito de sus competencias, la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia por la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. ¿Otra vez? No está Corrales. Señor Iglesias, habla de un plan estratégico y de apoyo al sector agroalimentario vital, importantísimo en Aragón, y estamos de acuerdo, pero hay que concretar. Yo creo que esta iniciativa nada en una ambigüedad que a nosotros nos gustaría poder haber concretado con usted. ¿Qué modelo hablamos? ¿De qué modelo hablamos? Y, sobre todo, ¿con qué motivo? Estos últimos años, la iniciativa que usted propone, incluso en su explicación, y el debate público y político que hay en torno al futuro de determinados sectores productivos en el ámbito agrario, pone sobre la mesa una realidad incontestable, que es precisamente la situación del sector porcino en Aragón. Un sector que ha incrementado su carácter industrializado, incrementando esa burbuja que no denunciamos solo nosotros,
que se ha hecho de forma descontrolada, que se ha hecho de forma insostenible y que se ha hecho de forma arriesgada, señor Iglesias. Y eso, claro, a nosotros nos preocupa. Por supuesto, es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, pero ¿bajo qué cimientos se sustenta y qué se ha hecho para evitar que esos cimientos fueran tan débiles? Y ese es el debate que deberíamos de abordar, a mi juicio. Nosotros hemos propuesto un montón de iniciativas precisamente para evitar que sean los productores, los ganaderos, que al final acaban integrándose verticalmente en un proceso productivo del que pierden todo control, pero se endeudan, asumen riesgos, asumen condiciones y, por lo tanto, pagan el pato si las cosas van mal, fuesen los paganos. Hablábamos, por ejemplo, en el debate del impuesto medioambiental de las aguas residuales, priorizando a modelo. Hablábamos, por ejemplo, también cuando debatíamos sobre la Ley de Agricultura Social y Familiar, introduciendo algo que luego propusimos también en un debate parlamentario, que era la Ley de Integración Ganadera. Votaron en contra. Ese es el modelo que Izquierda Unida considera que es importante, la protección de los productores y de las productoras para garantizar la sostenibilidad del sector, pero también la viabilidad social del mismo a futuro. Y ese es el problema que subyace, porque no está claro en su iniciativa de qué hablamos en ese contexto, ¿no? Claro, en 2020 yo recuerdo 3 debates, uno con el presidente del Gobierno, el señor Lambán, otro con la consejera de Economía o el director general de Planificación Económica y de Prospectiva y otro con el consejero, hablando precisamente de que tras la superación de la peste porcina, China iba a desarrollar un potente sector porcino que iba a dejarnos muy mal y que íbamos a tener que volver a necesitar buscar mercados. Recuerdo también el debate que en este caso en Madrid, cuando hablábamos del veto ruso, los agricultores, fruticultores hicieron los deberes, buscaron nuevos mercados, pero la geopolítica y la geoestrategia y malas decisiones al final truncó precisamente sus expectativas productivas y de venta. Y ese es el problema, el modelo. Y por lo tanto hay que decidir si queremos un modelo uberizado, como el que al final está imperando en el sector del porcino, precarizado, que precariza condiciones laborales, industrializado e insostenible, o hablamos del modelo social y familiar del ganadero y la ganadera que vertebra el territorio y la actividad y hace posible la vida de los pueblos. Votaremos a favor, señor Iglesias, pero todas estas dudas hubiese estado bien poderlas debatir políticamente, porque para eso estamos en un Parlamento que tiene que tomar decisiones ante una situación muy compleja y con un futuro, bueno, en cualquier caso, no muy claro. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra la señora Buch. Gracias, señora presidenta. El sector cárnico es clave en el desarrollo económico de Aragón y lo sabemos bien en Teruel. Todos somos conscientes del gran peso que tiene en la economía de nuestra provincia el jamón de Teruel. Elaborar un nuevo plan estratégico del sector cárnico es una necesidad. Un plan estratégico que integre el porcino, el vacuno, el ovino y, del mismo modo, y aunque no se cita, entendemos que también debería de incluir el sector avícola. Por otro lado, sería deseable, en línea con lo que Aragón-Teruel Existe ha propuesto a través de iniciativas parlamentarias, que el plan debería apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones mediante la valorización de los subproductos ganaderos como la lana y de los purines y estiércoles. Conviene recordar que el sector agroalimentario de Aragón se enfrenta principalmente a nuevos retos que conllevan las nuevas fuentes de proteínas, los cambios tecnológicos y las formas alternativas para la producción de las mismas, así como los cambios culturales en relación al consumo de proteínas. Y creemos que nos encontramos ante 3 grandes retos que se deberían de incorporar en este plan estratégico. De un lado, la producción de productos alimentarios alternativos a los tradicionales, con la mirada puesta en la mejora de la calidad de los productos finales y en todos los puntos de la cadena y en la diversificación de los mismos. De otro lado, la aplicación de las tecnologías de la información, incluyendo la inteligencia artificial, para el control y mejora de la cadena del sistema de producción y del diseño de nuevos productos con características específicas. Y, finalmente, la evolución del sector cárnico hacia modelos circulares más sostenibles para mejorar la imagen ante sus clientes y la sociedad al presentarse como una industria que apuesta por la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la ecología, así como para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Debemos plantearnos como objetivo que el sector cárnico de Aragón se distinga a nivel nacional e internacional por una sostenibilidad ambiental
y social. No es una utopía ni un hecho marginal, sino por el contrario, esta identidad supone un incremento del valor añadido en estas actividades. Esperamos que en el momento de elaborar este plan estratégico, si así es, estas propuestas sean recogidas. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Gracias, señora presidenta. El sector agroalimentario es un sector esencial para Aragón, supone el 10% del PIB y un 12% del empleo. Y dentro de este, el sector cárnico supone un 7% del PIB aragonés. Un sector que genera empleo, que genera riqueza en el territorio, mucho en zonas rurales de todo Aragón. Un sector que se puede ver arrastrado, se ha visto arrastrado en demasiadas ocasiones por las diferentes crisis mundiales, por las situaciones, por los vaivenes que suceden fuera y que sin lugar a dudas le han puesto en demasiadas dificultades en muchas ocasiones. Un ejemplo ahora mismo puede ser lo que puede suceder en China con el porcino. Si China tomara la decisión de no comprar productos a la Unión Europea, carne de cerdo y subproductos, sin duda España, el Estado español, Aragón, como uno de los mayores productores del Estado, tendría un problema muy grave. Esta situación genera preocupación entre los productores, la mayoría pequeñas explotaciones familiares, que se verían muy afectadas por esta situación. Por eso es importante que Aragón esté preparado ante posibles situaciones negativas que pudieran llegar. En cuanto a la iniciativa, estamos de acuerdo con los 3 puntos que aparecen y que permitirían estar preparados, que es lo que necesitamos, estar preparados para las posibles crisis que lleguen en un futuro. Es necesario un plan estratégico del sector agroalimentario. Como decía, es uno de los motores estratégicos, uno de los motores económicos que tiene Aragón. Uno de los temas que siempre aparecen cuando se habla con las empresas agroindustriales, con las cooperativas, es la búsqueda de nuevos mercados que permitan seguir exportando y que ante posibles crisis permitan tener esos nuevos mercados que permitan cubrir las pérdidas posibles que pudiese haber. Y, por supuesto, apoyar al sector del jamón, al jamón de Teruel. Hay que felicitarles por esos 40 años que han cumplido, esos 40 años ha cumplido la denominación de origen y que, como dice la iniciativa, supone un impulso muy importante de la economía turolense, con esos 1000 puestos de trabajo directos en Teruel, que además se desarrollan en 80 localidades, lo que demuestra la importancia que tiene para la provincia turolense. Por lo tanto, creemos también muy conveniente, en un momento en el que se celebran esos 40 años de la denominación de origen, apoyar al sector del jamón con las iniciativas que sean necesarias, también probablemente dentro de ese posible plan estratégico, de esa estrategia del sector cárnico. Apoyaremos la iniciativa, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Debatimos hoy, a propuesta del PSOE, una proposición no de ley de apoyo al sector agroalimentario. Señor Iglesias, si me permite, le reconozco que me lié un poco al leer su documento, ya que en la exposición de motivos habla del porcino y China, y al final nombra el jamón de Teruel. Y en la propuesta de resolución nos habla de elaborar un plan estratégico de apoyo al sector agroalimentario, tema amplio. En el segundo punto nos propone una estrategia conjunta para todo el sector cárnico de Aragón, porcino, ovino, puntos suspensivos, que son muchos los puntos suspensivos, sector más amplio todavía. Y al final habla del sector de jamón en general. Hoy ha centralizado en el jamón de Teruel, cosa que nosotros también apoyamos, evidentemente. De todas formas, aunque me ha costado seguir el hilo y del relato, le avanzo que el Grupo Popular votará a favor de su proposición no de ley. Porque este partido y este Gobierno tiene claro el apoyo al sector agroalimentario. Y lo hizo de forma muy clara cuando propuso y aprobó los actuales presupuestos. Este Gobierno puso más de 9 millones de euros de fondos propios bajo la gestión de la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria para avanzar en todo lo que usted propone. Y analizando el punto 1 de su propuesta, planes estratégicos ya tenemos, hechos por ustedes, y con unas conclusiones bastante negativas. En esos estudios
nos decían que la población aragonesa casi no conoce lo que producimos nosotros mismos. Un dato para tener en cuenta. Nosotros opinamos que para corregir esto, lo que debemos hacer es ayudar a promocionar y puesta en valor de nuestro sector agroalimentario, por supuesto. Y a partir de ahí, si es necesario, haremos un nuevo plan. En el punto 2 habla del sector cárnico. Y aquí, señor Iglesias, lo siento mucho. Lo peor para el sector cárnico fue nombrar a un tal ministro, un señor Garzón, que nombraron ustedes como ministro. Señora Pérez, si me permite. Se ha ido para ustedes, pero el sector todavía lo recuerda, por desgracia. Esto el nombramiento del señor Garzón fue una crisis en el sector cárnico español y, por supuesto, por ende, el aragonés. Señor Iglesias, les recuerdo que lo nombro, como decía. A este Gobierno, por supuesto, le preocupa la situación del porcino y China, como todos ustedes han comentado. Pero tengan claro una cosa, y lo ha comentado el señor Palacín y el señor Sanz. China se está recuperando desde el año 2018 de su problema de peste porcina africana y está en los últimos años cada vez importando menos carne de China. Lo que hace este Gobierno actualmente es abrir nuevos mercados, también se ha comentado. Japón, Brasil y Canadá, les adelanto que son posibles destinos, que estamos trabajando ya con ellos para recibir la carne de esta comunidad autónoma. Y si me centro en el punto 3, es muy sencillo. El Gobierno de Aragón en el año 24 ha dotado de 2,4 millones de euros para promocionar los alimentos de Aragón y, por supuesto, el jamón, el de Teruel y todos los demás incluye este programa. Señor Iglesias, a esto y a muchas más cosas se dedica este Gobierno. Como ustedes saben, hace pocos días fue nombrada la directora general del ramo, Amparo Cuéllar. No tengo duda, en breve podrá comparecer en comisión para presentar la estrategia de su gestión. Pero, como he dicho al principio, votaremos que sí a su proposición. Nosotros tenemos claro que nuestros productores nos necesitan unidos a todos y que todas las ideas son bien recibidas. Pero también ustedes deberían tener en cuenta lo que este Gobierno está haciendo ya, que muchas veces se les olvida. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Jiménez. Señor Iglesias, para fijar su posición con respecto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señor Morón, yo le agradezco el tono. Yo creo que introduce un debate muy interesante sobre los mercados, sobre los aranceles, en el que yo creo que tenemos diferencias, pero es interesante. Pero creo que la cuestión está de la Agenda 2030, el Pacto Verde, estas historias que llevan ustedes siempre, pues no procede aquí. Compréndame pues, que no puedo aceptar las enmiendas. Gracias, señor Iglesias. Pasamos entonces a la votación de la iniciativa en los mismos términos en los que se presentó. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 58 emitidos. Votos a favor, 58. Sale adelante por unanimidad. Explicación de voto. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Vuelvo a insistir en la necesidad de salvaguardar el carácter social a los productores que están ahora mismo, del sector porcino, que están ahora mismo endeudados, que están ahora mismo presos también de un sistema que al final los sitúa como meros engordadores, trabajadores de empresas integradoras sobre las que evidentemente habría que hacer recaer algún peso. Y esto tiene que ver con el modelo. Y el modelo, señor Jiménez, tiene que ver con lo que dijo el ministro Garzón, evidentemente. Tiene que ver con eso. Queremos un modelo basado en unas dimensiones salvajes. Estamos hablando de 1.000 UGMs, 10.000 UGMs. Es lo que dijo el ministro, Otra cosa es lo que ustedes se encargaron de contaminar, de intoxicar y de desmentir o no. Es más, en el transcurso de ese debate agrio, con la traducción objetiva de la entrevista en The Guardian, quedó claro así. Incluso el sector, ese que ustedes tanto utilizan cuando les interesa o parte del mismo, salió a reconocer que esto es insostenible. El otro día hubo una jornada muy interesante sobre uberización en el campo aragonés. Yo les recomiendo que se lea ese informe. Es verdad que es de la COAG, igual a ustedes esa organización sindical profesional agraria no les gusta demasiado, pero es muy interesante y habla de estas cosas. Yo he intentado someter un debate sereno en la tribuna. Yo les pediría a ustedes que cuando hablan, cuando menos contrastemos y confrontemos modelo de forma
cuando menos solvente, objetiva y no basada en bulos, en mentiras y en bueno, cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señor Palacín. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, señor Iglesias, no puedo decir que lamente que no haya aceptado nuestras enmiendas. Estaba seguro de que no lo iba a hacer. Pero, evidentemente, bueno, sí que quiero felicitarles al Grupo Socialista por haber sido tan audaces de salir aquí a la tribuna y querer sacar pecho de las gestiones internacionales de su presidente, apoyándose en una proposición no de ley que, evidentemente, nadie en su sano juicio puede votar en contra. Nadie en Aragón puede estar en contra del sector agroganadero, aunque, bueno, parece que el señor Sanz en parte sí. Por lo tanto, felicitarles por la audacia que han tenido para poner en valor las gestiones del presidente. Desde luego, Vox confiamos en los esfuerzos del sector por salir adelante. Confiamos un poquito menos en la labor que puede hacer el Gobierno de Aragón, pero desde luego en lo que no confiamos nada es en las gestiones que puede hacer el señor Sánchez para apoyar al sector agroganadero. Lo lamento, pero bueno, por lo menos se lleva la satisfacción de que les hemos apoyado en su proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos la unanimidad en esta cuestión. Yo creo que es una cuestión de todos y, desde luego, es necesario renovar y hacer un nuevo plan estratégico porque, como hemos comentado, el último databa del 2018 del Gobierno socialista y hay que dar ese impulso renovado. Señor Jiménez, la verdad es que no lo he entendido porque, sinceramente, no entiende usted la relación entre la agroalimentación, el sector cárnico y el jamón de Teruel. ¿Por qué no entiende esa relación? Yo, desde luego, en mi pueblo los jamones se hacen de cerdos, de tocinos que decimos allí. No sé. Estamos cerca. Yo creo que también en el suyo. Y, señor Morón, desde luego no era el objeto de la proposición no de ley el viaje de Pedro Sánchez a China. Ha sido una cosa completamente colateral. Yo creo que tenía más que ver con el 40 aniversario de la denominación de origen y aprovechar la efeméride para poner encima de la mesa ese impulso necesario a la agroalimentación aragonesa. Pero, ya que lo dice, mientras el señor Pedro Sánchez estaba en China defendiendo a nuestros productores, también había una delegación del Gobierno de Andalucía, del Partido Popular, que también estaba, pues entiendo que defendiendo los intereses de los productores andaluces para ampliar los mercados. Y, mientras tanto, los viajes que conocemos del presidente Azcón pues tienen que ver con irse a hacer una foto al Vaticano, que yo creo que el Vaticano pues no es un gran mercado para vender porcino. Desde luego es un país, es un estado importante por la trascendencia que tiene, pero desde luego volumen de gente no tiene. Por lo menos podía haber escuchado un poco las opiniones del Papa, podía haber, que tienen mucho que ver con la bondad, con el perdón y con este tipo de cosas, y otro gallo nos cantaría. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Yo también le perdono por haber hecho esta explicación de voto, que es otro turno de debate. Ya no sé cómo repetirlo. Señor Jiménez. Gracias, presidenta. Voy a intentar hacerlo bien. Señor Sanz, conozco de primera mano el sector primario y lo que no está bien es demonizar a una parte de él. Eso se lo garantizo. Señor Iglesias, mire, mi desconocimiento del texto es que ustedes en la Ribagorza ya han presentado un texto para apoyar a los ganaderos de esa zona en base a lengua azul y pedían apoyo a la Consejería de Medio Ambiente y Turismo. O sea, un poco me refiero a eso, a la redacción del texto que yo me perdí. Asumo yo la responsabilidad. Mire, yo le felicito, el Grupo Popular le felicita por haber conseguido la unanimidad de esta Cámara. Sinceramente, nos alegramos muchísimo de todo esto. Y la labor de este partido y de este Gobierno va a ser muy clara. Vamos a apoyar al jamón de Teruel, al ternasco de Aragón, al melocotón de Calanda, al viñedo de Cariñena, señor Ortiz, a su denominación y a todas las de Aragón, por supuesto.
a la trufa de Aragón, a la trenza de Almudévar, al tomate rosa de Barbastro, señor Sierra, a la longaniza de Graus, señor Lagüens, a la fruta de litera de Cinca Medio y Bajo Cinca, señor Romero, y a esos maravillosos lacitos que hacen en Jaca, señor Puyuelo. Pero también apoyaremos al proyecto Viñerols, bodegas independientes que producen un vino buenísimo y de forma independiente, y al latón de la Fueva, y por supuesto a la ternera de Broto y a la Daísa, y a la ternera pirinera, y al queso de Saravillo, por supuesto. Y si me permite, señora presidenta, que me centre en mi pueblo, apoyaremos a Tomás, el panadero de Voltaña, que produce un pan y unas magdalenas buenísimas. Algunos los conocen. A Irene e Ignacio, una pareja de jóvenes de mi pueblo que plantaron manzanos y ya venden manzana, zumo, y gracias a la marca La Marmita venden unas mermeladas buenísimas, que también algunos las conocen. Anano y su familia, nuestro carnicero, Anano y su familia, nuestro carnicero de Voltaña, que vende cordero de Sobrarbe y ternera de Voltaña, y enviando hamburguesas a buena parte de España, se las recomiendo. Y por supuesto a nuestros últimos productores, Agustín y Sara, de Granja Siricueta, que recuperando un pueblo de Voltaña, Morillo, San Pietro. Señor Jiménez, termino enseguida, por favor, permítanme este momento. Señor Jiménez, que gracias a sus 50 ovejas producen un queso extraordinario. Ellos vertebran el territorio, luchan contra la despoblación, generan economía y a mí al menos me hacen sentir muy orgulloso de esta tierra. Muchísimas gracias. señor Jiménez, era explicación de voto. Yo creo que haré una clase didáctica sobre lo que significa explicación de voto, lo que me motivó a emitir mi voto. Se levanta la sesión.